Yo era una rutina de esas de las de desarrollo personal YouTube. Báñate con agua fría, todo ese tipo de cosas. Y después me di cuenta que la verdadera rutina es estar haciendo las cosas que te generan más dinero. Para que te des una idea, Adrián, yo con YouTube estuve un año subiendo videos sin que funcionara. Un video semanal. Mis videos originalmente los grababa en el cuarto de mi casa de mis papás cuando empecé. Y ahorita tenemos una oficina en Monterrey. Yo siento que es como parte de obligación del momento de ganar dinero invertirlo, porque tiene que estar trabajando de la misma manera que tú trabajaste por él. He rechazado más dinero del que he ganado. Lo más que he rechazado fue una campaña por $350,000. El dinero no es como lo importante, sino tu capacidad de generarlo. Mucha gente tiene miedo a perder el dinero y por eso no toma inversiones con riesgos. Si tú lo sabes generar, lo puedes volver a hacer en este o en otro negocio. Bueno, tenemos por aquí a Andrés Garza, mayor divulgador de finanzas de México y mayor divulgador de finanzas de toda Latinoamérica. Es un placer tenerte por aquí. Hermano, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí por Barcelona. Gustazo. ¿Qué tal Barcelona? ¿Es tan peligroso como dicen? Yo pensé que era más peligroso, me habían dado varios comentarios, pero yo ya he venido a Barcelona y nunca me ha pasado nada. Pero hasta te metes a redes sociales y te parecen chistes de que te van a robar en Barcelona, ¿no? Pero a mí no me ha pasado nada, gracias a Dios, y yo lo veo bien. Me gusta Barcelona. Qué bueno. Estoy seguro de que la mayoría de la gente que esté viendo esto, o muchos, ya te conocerán, pero para quien no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas? Yo me llamo Andrés Garza, tengo 24 años, soy creador de contenido de finanzas, estudié licenciatura en Administración Financiera y también tengo la certificación de asesor en estrategias de inversión en México. También trabajé en banco y pues ahora más que nada creamos contenido de finanzas, dinero, de inversiones, de todo este tipo. O sea, todo lo que has hecho siempre está muy relacionado con el dinero, pero Andrés Garza, ¿por qué quiere dinero? Fíjate que todo, yo creo que parte del tema personal. Yo desde hace mucho tiempo como que intento conectar el desarrollo personal de alguna manera con las finanzas, porque creo que ganar dinero es extremadamente importante, pero ninguna cantidad de dinero te va a hacer feliz si no estás bien como tu persona. Entonces creo que solo hablar de desarrollo personal es medianamente vacío, pero solo hablar de dinero es todavía más vacío. Entonces tiene que haber una combinación entre estos ámbitos, porque me pasó, empecé a ganar más dinero y me empecé a sentir más vacío porque no me había desarrollado personalmente. Y tu negocio crece hasta donde creces tú. Entonces yo empecé a querer pues generar dinero por mera ambición en el tema de que en mi casa no había la posibilidad de comprarme las cosas que yo quería, porque pues obviamente mi familia hizo el esfuerzo de meterme a alguna escuela, un colegio de pues una gente con más poder adquisitivo. Y obviamente ahí hay ciertas cosas que la gente tiene que uno no tiene y empieza a existir esta presión social de querer sobresalir, ¿no? Entonces desde muy pequeño, y con muy pequeño te estoy hablando 13, 14 años, mi imagen era de que cómo ganar dinero en internet. O sea, yo siempre estuve buscando cómo ganar dinero en internet, y de hecho yo estudié finanzas. Siempre la gente busca una respuesta romántica de por qué estudiaste finanzas, te cantan los números. No, porque fue una de las primeras cosas con las que me enfrenté al momento de buscar cómo ganar dinero en internet. Y fue la que más entendí y la decidí hacer mi profesión, tomando en cuenta que yo empecé a estudiar la carrera a los 16 años. Ostras, es mucho más joven de lo que se suele hacer aquí, que suelen ser 18 años. Sí, de hecho yo estaba adelantado. O sea, tenía como... yo era un año más chiquito que mi generación e hice un bachillerato prepa de 2 años y por eso terminé 2 años adelante de la gente. Suena muy interesante porque te gradúas a los 21, sí, pero también es muy difícil de manera personal porque vas 2 años atrás. O sea, no podría ni ser mayor de edad. Todas las personas de la comunidad donde yo estaba pues eran mayores de edad. Claro. Pero eso es porque saldaste curso, porque se te dan bien los estudios. Se me dan bien los estudios, pero es una mezcla de factores. O sea, prácticamente yo entré un año antes o más pequeño al primer grado kinder y ya iba un año adelantado. Vale. Y en la preparatoria me hice una prepa de 2 años, lo cual me adelantó. De hecho, no me querían dejar entrar a mí a la secundaria que entré porque era muy pequeño. Me decían de que, oye, a pesar de que tienes 100 de calificación, eres muy pequeño. Y como eres muy pequeño, no vas a poder con la presión o la madurez de la escuela, claro, ¿no? Supuestamente. E igual todo eso viene de eso que comentas, de que cuando ibas al colegio, que era un colegio bueno y había gente que tenía mucho dinero y tú veías todo eso, y de esas ganas de decir, oye, yo también quiero esto y también quiero demostrar que puedo conseguirlo. Y por eso como que intentaste entrar lo más rápido posible a la universidad, emprender, correcto, cómo ganar dinero. Probablemente también eso es lo que fomentó esas ganas de empezar rápido. Definitivamente. Son muchos como paradigmas psicológicos que te vas enfrentando, que hasta cierto punto todo lo que vives en tu infancia te va marcando al día de hoy y te va creando una personalidad. Entonces prácticamente era a lo mejor tener menos
recursos económicos que las personas que me rodeaban, el ser menor que ellos, te va creando a lo mejor un síndrome o un sentimiento de inferioridad muy pequeño, que en ese momento no te das cuenta que lo tienes, hasta que lo trabajas, lo identificas y lo empiezas a reconstruir. Y pues obviamente buscas como sobresalir y tener excelencia en algo para demostrar que tú también puedes estar a nivel, porque sientes en el fondo que tienes algo que probar, a pesar de que no, pero las circunstancias te lo hacen parecer. Aparte, o sea, digo, yo después mandaré fotos para que las vean, pero yo era pequeño, usaba lentes, más delgado. O sea, tenía como ciertas cualidades que me hacían todavía más susceptible a este tipo de parámetros psicológicos. Has comentado que hubo un momento en el que empezaste a ganar dinero, que te iba todo bien, pero que a la vez se juntaba con que te sentías más vacío y ahí entra la parte del desarrollo personal. Correcto. ¿Cómo lo has aplicado el desarrollo personal en todo esto? Más que nada como que empezar a entender el dinero como un medio y no como un fin. Yo siempre creí que el dinero terminaba siendo un fin y por eso era mi obsesión con generar dinero, porque yo decía es que este es el fin y cuando tenga dinero voy a tener todas mis metas realizadas, cuando realmente solo es un vehículo para acercarte más a tu propósito de vida. No puede ser solamente un propósito, o por lo menos para mí, tener dinero, porque eventualmente el dinero es algo que número uno depende tanto de ti porque es una métrica cuantitativa externa, es decir, que tú puedes agregar tus inputs, decir cuánto trabajas, pero no cuánto ganas. Eso ya depende de la naturaleza. Lo que tú puedes controlar es solamente los inputs. Y creo que era muy torturador el tema de solamente valorarme por la cantidad de dinero que tenía, porque siempre te ibas a comparar con más, con menos y nunca te ibas a sentir satisfecho. Entonces era curioso porque empecé a lograr muchas metas económicas que yo pensaba que me iban a traer lo que quería y me di cuenta todavía que me sentía o peor o no realizado o no disfrutaba del presente, y por eso intento comunicar esto dentro de los mensajes de los contenidos que hago. Porque creo que es una trampa que nos puede pasar a todos, más ahora que la gente tiene más herramientas en internet, ven contenido como el tuyo, como el mío, y pues está abierta a ganar dinero desde más joven. Entonces yo quiero que entiendan esta realidad antes que yo. Sí, creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que tus KPIs, tus métricas, no pueden ser la cantidad de dinero que ganas o que dejas de ganar, porque en parte lo puedes controlar, pero no al 100%. Entonces, si tú empiezas un año y dices, vale, el objetivo de este año es ganar 2 millones de euros, no tiene sentido porque claro, igual te has esforzado, lo has hecho todo bien y no lo has conseguido. Mientras que si te pones como objetivo, oye, tengo que subir 3 vídeos a la semana de la máxima calidad posible, eso sí que lo puedes controlar, y se acaba el año y vas a estar satisfecho en base a lo que has podido controlar. Claro. Luego también, o sea, me parece brutal esa parte de desarrollo personal, de juntarlo también en el contenido, de ir metiendo píldoras, ¿no? Que es algo que yo también intento hacer con el contenido, de crear el contenido que la gente cree que quiere. Por ejemplo, cómo invertir desde Latinoamérica. La gente cree que quiere eso, pero luego dentro del vídeo ofrecer lo que realmente necesitan. Cómo no caer en una estafa, el tema del dinero, el tema de qué es largo plazo, el tema de cuál es la rentabilidad normal. Y también la gente tiene que entender eso. Y lo del propósito también es muy importante, porque en tu caso, ¿cuál es tu propósito? Hoy en día quiero utilizar como este proyecto. Creo que tenemos una oportunidad, Adrián. Creo que tenemos una voz, güey. Y eso para mí es muy valioso. Creo que tenemos una voz y creo que el utilizar esta voz puede ser muy útil, y yo pienso que la vida que estamos desarrollando puede servir como lienzo en el tema de que las cosas que hago mal pueden ser errores que la gente puede evitar y las cosas que hago bien pueden ser atajos que la gente puede tomar. Entonces he tomado esa visión de lo que estoy construyendo que le sirva a la gente para mejorar su vida en cualquier área que pueda yo servir, ya sea como tal en área monetaria o en el tema de desarrollo, que no me considero un experto, sin embargo creo que tengo algo que aportar por las experiencias que he vivido. Y cambiando un poco de tema, tú en tu canal hablas mucho de dinero, vives en México. ¿Alguna vez has tenido algún problema por exponerte tanto? ¿Hay algún problema de seguridad, algún susto? Gracias a Dios todavía no. Sí, obviamente en la calle me reconocen y tienen esa parte que es muy bonito, pero no he tenido un susto como tal de inseguridad real, de que mi vida o algo haya corrido riesgo. Sin embargo, sí he tenido uno que otro comentario extraño de, por ejemplo, una vez estaba yo en una casa de una persona, o sea, voy a recogerla, y prácticamente me dice de que un chavo que estaba caminando por ahí, de que, oye, pero tú no vives aquí, ¿verdad? Tú vives en tal departamento. Una persona que yo no conocía. Y yo, sí, pero ¿cómo sabes, no? Y luego, no, es que una vez subiste una story de la vista y yo trabajo por ahí, entonces sé que es la vista de esos departamentos. Entonces como que nada más empiezas a hacer como pequeñas observaciones de, ok, tienes que ir cambiando ciertas cosas, pero ningún riesgo a mi seguridad como tal. Creo que, o sea, México también está bien estereotipado, sí es inseguro, pero no tan inseguro, güey. O sea, sí, no me ha pasado, gracias a Dios, nada. Sí. No, yo creo que también está el tema de cuando enseñas y hablas de dinero, sí, y esto, pues hay que tener
cuidado extra, ¿no? Claro, pero de hecho creo que lo hemos hecho bien incluso los dos en el tema de... una cosa es hablar de dinero y otra cosa es como enseñar dinero, ¿sabes? Es muy diferente. Y creo que de igual manera no necesitas enseñar para que se note la cantidad de dinero que estás manejando. Y creo que el conocimiento, a final de cuentas, termina siendo la mejor forma de instruir. Entonces, creo que como no hemos llevado una vida así de tan faramayosa, diría yo. Sí, literal. Al final es el hecho de que en el tipo de contenido que hacemos nosotros, que es divulgación, que es explicar, son tutoriales, no enseñamos, o sea, no tenemos la necesidad de enseñar, ni lo hacemos, ni tú ni yo, a diferencia de igual otra gente que su contenido se basa en enseñar, entonces sí que lo tienen que hacer porque es su contenido y la gente lo sigue por eso. Claro. Que yo por eso no enseño los coches que tengo o dónde vivo, cosas así, porque no quiero que la gente me siga por eso, porque luego atraes ese tipo de público y luego le haces un tutorial de... Yo qué sé, ayer subimos un tutorial de Hotmart de 4 horas, pues yo sé que el que te sigue por un coche no le interesa un tutorial de Hotmart porque quiere pues alguna cosa que suena más rápida y fácil. O genera expectativas poco realistas, que también es importante eso. También. Luego comentabas que has estudiado en la universidad y está ese debate de ¿la universidad sirve? ¿En tu caso a ti te sirvió la formación tradicional que has hecho? Es una excelente pregunta. Yo tengo gente, por ejemplo, en mi equipo que estudia y que no estudia, o sea, que decidió voluntariamente no estudiar. Para mí, la verdad que estudiar la universidad fue lo más importante que pude haber hecho. A pesar de que no estoy totalmente de acuerdo con cómo el sistema se desarrolla, yo estudié finanzas y todo mi contenido parte de eso. Si bien es cierto que muchas de las cosas que instruyo no son precisamente aprendidas en la universidad, son excelentes bases que me permitieron partir desde un punto muy sólido y con un título que me permitió a mí pues enseñar sobre el tema en el que me considero bueno. Entonces, para mí sí fue muy importante. Yo creo que depende mucho de la profesión a la que te quieres dedicar, qué tanto provecho le sacas a la universidad y qué tanto retorno de inversión, porque también es muy importante medir el retorno de inversión de algo como la universidad. Claro, sí, y más si tienes que hacer una inversión importante en la universidad. Por ejemplo, aquí pues prácticamente cualquier persona puede estudiar en la universidad, hay muchas becas y si no, pues la universidad no es extremadamente cara porque hay universidades públicas. Claro. Pero yo, por ejemplo, sí que veo que hay mucha gente que critica la universidad, no sirve para el emprendimiento y tal, pero justamente mucha de la gente que lo critica es gente que no ha ido a la universidad, entonces para mí no tiene sentido el decir no sirve esto, pero no lo he hecho. Claro. Pruébalo y mira, yo por ejemplo estudié en 2 universidades, una aquí en Barcelona y otra en París, y a mí la universidad sí que me ha servido. Obviamente a día de hoy no lo aplico y sinceramente prácticamente no lo he utilizado para nada práctico en mi negocio, pero sí que te da esas bases de entender, en mi caso, marketing, negocios, cómo te organizas, el respeto a los profesores. Y creo que es algo que fuera de restar te puede sumar, ¿no? Yo creo que la universidad, si tú tienes ya un emprendimiento que te funciona, pues probablemente no es necesario, pero si no estás haciendo nada, sí que está bien tener esa base y, oye, lo puedes compaginar las dos cosas, que al menos es lo que hice yo y creo que se puede conseguir compaginar. Y tienes que conocer las reglas para poder romperlas. Y al final de cuentas, para ganar dinero tienes que tener una habilidad de valor. Y muchas veces la universidad te permite construir esa primera habilidad de valor, específicamente en las profesiones que son de servicios, como puede ser marketing, derecho, contabilidad, finanzas, que son más que nada el desarrollo de una habilidad para poder proveerla a algún, ya sea empleador o a algún cliente. Entonces eso también es algo importante que te genera el estudiar. Claro, y no únicamente quedarte en la universidad. Yo, por ejemplo, cuando iba a la universidad, rápidamente me di cuenta de, vale, estoy aquí sentado, hay no sé cuántas personas a mi alrededor, todas vamos a acabar dentro de 4 años con el mismo título. Y mi mentalidad era, vale, pues quiero, mientras que estoy estudiando, aprender inglés, aprender esto, hacer cursos, trabajar todo lo que pueda para que cuando salga vean mi currículum y el de otra persona y vean, vale, esta persona tiene estos estudios, pero ha trabajado en tanto, ha hecho estos cursos y esta no ha hecho nada. Entonces lo contrato a él. Sí, yo era exactamente igual. Mi mentalidad. Exactamente igual. Luego, comentas que estudiaste en una universidad, que estudiaste en un cole que era más o menos bueno. ¿Tú dirías que se puede tener éxito sobre salir un poco de la media en México o en Latinoamérica partiendo desde cero sin tener estas oportunidades? Creo que hay ciertas limitaciones que, como en cualquier parte del mundo, eso lo hace más complicado, pero creo firmemente que, bueno, o sea, siempre he visto esto como un camino, ¿no? O sea, probablemente se puede alargar un poco más si lo hacemos de esta manera, pero, por ejemplo, el paso principal, a mi punto de ver, para empezar a construir como riqueza o para empezar a salirte de este esquema tradicional es empezar en el esquema tradicional. ¿A qué voy con esto? Es el ingreso, todo el mundo habla de ingresos pasivos, pero el ingreso pasivo se consigue primeramente del ingreso activo,
que es trabajando. Y para mí así fue. Yo empecé trabajando en un banco mientras podría construir otra cosa, pero era trabajando en una empresa tiempo por dinero. El esquema que a nadie le gusta y que al principio hoy en día está muy satanizado, pero para mí y para muchas personas va a ser el inicio de su vida profesional. Y creo que esto te brinda unos cimientos porque agarras experiencia, estás en una empresa que ya funciona, puedes ver cómo se mueven los procesos, entiendes cómo funciona la operación y al mismo tiempo estás generando capital e ingresos que te puede servir como capital semilla para un nuevo negocio o emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, es más fácil abrir un restaurante cuando ya has trabajado dentro de la cocina que cuando solamente eres cliente y no conoces nada del funcionamiento. Entonces, el paso principal es trabajar dentro de algún esquema tradicional para obtener experiencia y lateralmente ahí puedes empezar a conseguir una habilidad en particular, ¿no? Yo creo que lo más importante de un empleo o de algo, si tu deseo es emprender, desarrollar una habilidad en particular, en específico, porque a final de cuentas tenemos que vender algo en lo que seas bueno y el mundo quiere contratar a los especialistas. Tú puedes ser muy bueno en muchas cosas, pero al momento de vender un producto o servicio, sí necesitas al principio ser un especialista en ese producto o servicio. Por ejemplo, en management, en las empresas, entre más avanzas en la escalera corporativa, menos específico es tu trabajo. O sea, por ejemplo, si eres programador, llega un punto donde vas a estar en un punto tan alto que ya no programas, solamente vendes a otras personas o otras empresas los servicios de programación de tu empresa. Eso es. Pero eso empieza... O sea, las hard skills te consiguen el trabajo y las soft skills te consiguen el ascenso. Entonces, es exactamente igual al momento de abrir un negocio. Tienes que tener una hard skill para poder tener un servicio o producto que vender, sobre todo cuando empiezas por tu cuenta, por ti solo. Y la manera más fácil de desarrollarlo es practicándolo en otra empresa con experiencia en la vida real. Claro que lo puedes desarrollar con formaciones y con cursos, pero creo que también la experiencia, o por lo menos a la edad en donde yo empecé, pues era más lógico entrar a una empresa y empezar a aprender más sobre finanzas, sobre administración, sobre créditos, sobre inversiones en un banco, para poder eventualmente hablar de estos temas con más autoridad y con más experiencia en el sistema. Sí, sin duda la mejor formación es la práctica. Definitivamente. En vez de tanto curso y tantos libros, te pones a trabajar y ahí es cuando realmente vas a aprender. Y además estás ganando algo de dinero, que eso también te permite como tener un poquito más de sensibilidad sobre el dinero y poder conseguirte un capital semilla o por lo menos un plan B de ahorros para cuando estés listo para poder dejar tu empleo, ¿no? Entonces, prácticamente empezarías por ahí, o sea, de que construyendo como tal en un trabajo tradicional, en alguna experiencia. Y obviamente tenemos que hacer cosas que no nos gusta hacer, pero se valen hacer estas cosas que no nos gustan hacer cuando están conectadas para un propósito más grande. Se vale empezar de mesero en un restaurante si tu objetivo es tener como tal un restaurante en el futuro. Cuando está conectado de esta manera hace todo el sentido del mundo y tu destino, bueno, tu lugar actual no es tu destino final. Entonces, empezar desde un punto bajo no es motivo de vergüenza, al contrario, es un motivo de orgullo porque estás empezando, cosa que muchas personas no hacen. Te permite conseguir capital, experiencia, muchas otras habilidades que no hay manera humana en que las consigas si no estás dentro. Y ya con esa experiencia dentro vas desarrollando una habilidad, la habilidad que más se te dé prácticamente, y con ese know-how y habilidad puedes empezar un negocio lateral donde ya empieza este proceso, ¿no? Suena más fácil de lo que es, pero obviamente es el paso simplificado. Así es como me pasó a mí y creo que muchas personas pueden identificarse con el suficiente esfuerzo. Creo que además el hecho de empezar a trabajar te permite encontrar qué es lo que te gusta, que al menos para mí fue lo más complicado por así decirlo, de la vida. El hecho de encontrar, oye, qué es lo que te gusta y que además se junte con algo que se te dé medianamente bien. Claro. Entonces el hecho de trabajar te permite encontrar qué es lo que te gusta y sobre todo qué es lo que no te gusta. Hay mucha gente que vemos a grandes emprendedores y dices, vale, esta gente han sido emprendedores toda su vida, pero no. Todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, antes ha trabajado de cosas tradicionales. Por ejemplo, yo he trabajado de un montón de cosas que luego más adelante, si quieres, lo hablaremos. Pero eso es lo que te permite ver qué es lo que no me gusta, qué es lo que me gusta, y luego pues ya poder evolucionar al emprendimiento. Porque en tu caso hablas de que has estado trabajando en un banco, pero es ahí en el momento en el que dices, oye, voy a empezar a divulgar. Cuando empecé a crear contenido, fue una manera muy curiosa porque era en pandemia. Digo, yo tengo 3 años en este mundo de la creación de contenido. No tengo tampoco tanto tiempo. Empecé en la pandemia porque yo estaba trabajando en el banco y nos mandan a nuestras casas por home office. Yo todavía estaba estudiando, tenía ahí alrededor 20 años, acaba de cumplirlos, y nos mandan a nuestras casas. Y un amigo muy cercano fue a mi casa cuando yo vivía con mis papás todavía y me decía, oye, ¿sabes qué? Deberías de empezar, o sea, bueno, hay personas en internet que crean contenido de finanzas, ¿no? En ese momento para mí... ¿Tus padres te lo dijeron? No, un amigo. Vale, un amigo que llegó ahí al departamento, bueno, a la casa de mis papás.
y prácticamente me dijo, oye, hay personas que crean contenido en TikTok. Estoy en TikTok porque yo soy, empecé nativo de formato corto. Entonces, yo cuando lo vi, yo tenía una negación muy amplia a TikTok. Yo decía, es que ahí se pierde el tiempo, ahí no sirve. Y cuando me enseñaron el video, era un video que tenía ciertos errores, como por ejemplo eran plataformas no confiables, la persona hablaba como de invertir en largo plazo y realmente está hablando de invertir en CFDs. Como que había varios conceptos que no cuadraban, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo como que entré en un tema de, oye, esto está todo mal, o sea, pero como con una crítica muy, muy real. Y a mi amigo, que se llama Omar, simplemente se le salió a decirme, oye, y si está tan mal, ¿por qué no lo haces tú? Y eso fue el detonante, que dije, oye, pues sí, dejo de ser espectador y empiezo a ser alguien dentro del programa. Y no me imaginé que iba a llegar a un punto donde sería una comunidad tan grande, pero sí dije que si yo puedo hacer algo bien, hago mal en no hacerlo. O sea, si yo tengo la capacidad de ayudar, estoy haciendo mal y estoy desaprovechando un don o una oportunidad que tuve al no hacerlo. Entonces, simplemente empecé a crear mi primer video. Eso fue un sábado. El martes hice mi primer video de TikTok y de ahí empezamos con un video diario y lo mantenemos. ¿Y a día de hoy continúas subiendo un video diario? Ya no diario, pero sí pasaron 2 años donde fue diario. Ahorita estamos subiendo como 5 o 6 a la semana, vale. Casi diario. Pero sí fue como tal diario. Y de esa manera empecé. O sea, muy, muy sencillo, pero pues simplemente con un cambio de perspectiva muy amplio, que muchas veces creemos como que se nos hace muy fácil estar del otro lado y decir esto está mal, esto está bien, y en vez de decir, oye, bueno, voy a criticar eso, pues tú también puedes apoyar desde tu propia trinchera lo que ves que es un área de oportunidad en otra cosa, y de ahí se crean grandes negocios. De hecho, la mayoría de los negocios exitosos vienen de clientes insatisfechos. Literalmente donde está la oportunidad. Literal. Es cierto que es muy sencillo el verlo desde detrás y criticarlo y luego no hacerlo. Por ejemplo, ahora la velada del año Device es lo que es, ¿no? Sí. Pues ahora han explicado cómo va a ser este año, los combates y tal, y hay mucha gente criticándole, oye, no me parece bien, tal. Y es como, coge y haz algo parecido. Sí, claro. Y si lo puedes mejorar, pues perfecto. El propio mercado va a ir a ver tu velada y no la de Ibai, ¿no? Pero es muy valiente ese punto de animarte a hacerlo. Y además, como empezaste, de un vídeo diario, que para mí es la clave de empezar cualquier cosa. De, vale, quiero empezar en TikTok, perfecto. Pues un vídeo diario durante 2 años. Sí. Y ahí ya veo si continúo o si no continúo. Pero si no lo pruebo durante tanto tiempo, no tiene sentido. Y además creo que fue en ese momento en el que TikTok como que se abrió un poco más al contenido más divulgativo, porque antes era TikTok bailes, música y ya está. Pero ha ido cambiando sí. y a día de hoy, por ejemplo, TikTok es muy de, bueno, al menos lo que me sale a mí, que TikTok no lo tengo ni en el móvil, lo veo a veces en el ordenador, de podcast, de cosas así, ya se ha ampliado y en TikTok ya hay literalmente de todo. Justo estuve posicionado en esa oportunidad, que como pues hubo muchas personas en la pandemia, se abrieron muchas oportunidades. Entonces, creo que sí me tocó un poquito de buen timing, pero pues obviamente ahí es donde se cruza la oportunidad, porque cuando llega la oportunidad ya no hay tiempo para prepararse. Y en ese momento yo estaba ya preparado porque ya había prácticamente terminado el estudio y me había dado una experiencia en algo y tenía una capacidad muy amplia de hablar. Aparte que me gustan mucho las finanzas, me gustan mucho las inversiones y literalmente de eso fue mi contenido y funcionó. Y con respecto a toda la visibilidad que tienes, los millones de seguidores que tienes, tanto en TikTok como en YouTube, en Instagram también, ¿has notado que hay gente que se te acerca a ti con intereses ocultos? Yo creo que es parte normal, ¿no? Pero creo que desarrollas como esta sensibilidad al momento de conocer a la gente y creo que es medianamente evidente el interés que tienen las personas. Esto es bueno y malo al mismo tiempo porque te abre una oportunidad a nuevos círculos de amigos con los que yo he resonado muy bien, que son personas que a lo mejor también están emprendiendo su negocio y te crean una comunidad muy bonita de gente que se impulsa y se desarrolla. Sí hay personas que se acercan con intereses, pero creo que a final de cuentas tampoco eso es malo, porque todos buscan un interés personal. Simplemente lo malo es cuando tú confundes las relaciones. O sea, si alguien se me acerca de una manera interesada y yo pienso que quiere ser mi amigo, es donde ahí hay un problema, porque es una falta de expectativas. Tenemos expectativas diferentes de una relación. Sin embargo, si es un intercambio justo donde vamos a armar una sociedad de negocios donde cada quien aporta algo, por ejemplo, a lo mejor una persona puede aportar contactos y yo aporto el conocimiento del negocio, pues entonces, aunque no sea mi amigo, él tiene un interés monetario conmigo porque sabe que podemos hacer dinero, pero tampoco es precisamente malo. ¿Me explico cómo? O sea, sí, el interés al final existe en el mundo de los negocios y no es malo, pero lo que es malo, lo que tú comentas, si se juntan las cosas que no tienen nada que ver. Al final, en cualquier negocio hay intereses de las dos partes, del cliente y del empresario, y ya está, los dos son interesados, pero los dos están contentos a la vez. Claro. El problema está en lo que tú dices,
es una falsa amistad o alguna cosa para aprovecharse. Sí, es más que nada dirigir tus expectativas, ¿no? De saber, oye, bueno, pues saber cómo se están acercando estas personas, cuáles son los objetivos que tienen en esta relación y de ahí partir a crear un mejor proyecto. O sea, yo creo que es más las expectativas que tienes. Estoy de acuerdo. ¿Has tenido algún punto de inflexión en tu vida que hayas notado que todo haya cambiado de golpe? Híjole, fíjate que desgraciadamente he sido a veces muy inconsciente y por eso es que te repito lo del desarrollo personal porque me permite estar más presente. He sido muy inconsciente y valoraba muy poco lo que se ha construido. O sea, empezamos a crecer mucho en cuanto a números de seguidores y yo lo desmeritaba porque me sentía todavía como no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Y como que los puntos de inflexión no los sentía hasta que ya los vemos en retrospectiva, ¿no? O sea, nunca me llegó a mí una satisfacción por un número de seguidores, ¿sabes? O sea, era más como, no, todavía puedo más, todavía puedo más, todavía puedo más. Hasta que tuve la oportunidad de decir, bueno, voy a dar una pausa en el tema no de parar de crear contenido, sino más bien en el tema de observar lo que hemos logrado y empezar a valorar un poquito el presente. Fue cuando empecé a entender pues que se está avanzando bien. Pero nunca tuve un punto de inflexión clave. Para mí era todo como, desgraciadamente, y esto es algo que no me gustaría que la gente pase, pero para mí era todo como qué es lo que tengo que hacer. O sea, es lo que me toca, ¿no? Uh-huh. De, oye, bueno, a lo mejor contratar tu primer empleado es un punto muy importante de inflexión, pero para mí es lo que me toca. Salirme de mi trabajo, lo que me toca. Crecer el equipo de 1 a 10 personas, lo que me toca. Vivir solo, lo que me toca. O sea, cada vez era como lo que me tocaba y no era un tema ni de felicidad, ni de inflexión, ni de reflexión, lo cual hace que no valores las cosas y todavía te sientas peor contigo mismo. ¿Sabes cómo? O sea, porque no estás dándote cuenta de lo que estás haciendo y las vidas que estás cambiando, lo que estás impactando. Uh-huh. Y eso es donde estaba la trampa. Entonces yo creo que sí tuve muchos puntos de inflexión que pasé por alto y ahorita los puntos de inflexión que estoy viviendo es como... volver a tener foco, que yo creo que es algo que me he perdido por tener tanta ambición desmedida. A lo mejor era lo que me dañaba y no tenía el foco hacia donde quería ir y es lo que estoy recuperando. Sí, al final es esto que siempre dicen los grandes empresarios de disfrutar el proceso, que es tan cierto pero tan complicado de hacer sí. a la vez, y ese modo de piloto automático en el que se pone el empresario de es lo que hay, tengo responsabilidad, tengo gente detrás, tengo una responsabilidad también con la comunidad de crear este contenido y tengo que hacer esto y te paras a pensar y dices, vale, es lo que realmente quiero hacer, estoy disfrutando, simplemente me estoy dejando llevar a un objetivo que nunca voy a alcanzar porque no hay un límite al final. Definitivamente. No hay un límite en la ambición del hombre. Y solamente es cambiar la perspectiva. O sea, es hacer lo mismo que haces, pero cambiando la perspectiva, ¿no? Que al final de cuentas es prácticamente casi todo en psicología igual. Es un cambio de perspectiva, ¿no? No es el problema o la situación, sino es cómo tú te comportas con él. Entonces, obviamente, las cosas y el trabajo lo vas a seguir haciendo, pero valorarlo un poco más te puede hacer más contento y el estar más contento te ayuda a estar más tiempo en el juego, más largo plazo. O igual simplemente... centrarte en otras cosas. Puedes seguir creando contenido, pero ya no con la mente en cuántos seguidores crezco o tal, sino me centro en crear el contenido y ya está. Ya como toda tu perspectiva cambia porque te centras en lo que puedes controlar y no en algo que no depende de ti, que al final es lo que genera el estrés. Claro, y justamente había visto un video de MrBeast donde se le decía por qué él no se desmotivaba, a diferencia de varios creadores que se desmotivan, ¿no? Uh-huh. Y era porque más que nada su objetivo era en mejorar cualitativamente. O sea, por ejemplo, hay personas que sus objetivos son cuantitativos y el problema de los objetivos cuantitativos es que son alcanzables y una vez que los alcanzas pierden el sentido, ¿no? Si quieres ganar $1 millón, una vez que consigues $1 millón, ya no tienes esa... o sea, se acabó el juego, ¿verdad? Porque ahora tenemos que poner otro objetivo y entras en esa mini crisis. Y alguien como MrBeast, sus objetivos eran cualitativos en hacer los mejores videos posibles. Y ese es un objetivo que es never ending, porque al final de cuentas es una iteración constante contra tu propia versión. Entonces tú siempre vas a poder ser mejor y eso es un objetivo que es para toda la vida. Porque siempre puedes hacerlo mejor. Sí. O sea, no termina. Y eso lo dice Jordan Peterson en su libro de 12 leyes para vivir, 12 reglas para vivir, que dice que para ser feliz tienes que tener un propósito y él dice que el propósito es la mejora continua de lo que sea, tanto personal como profesional, y dice que así como que siempre vas a tener un objetivo constantemente. Claro. Y es lo que nos mueve al ser humano, el tener algo. Y por eso cuando dejas de trabajar, el ser humano necesita trabajar para sentirse útil y para estar bien. Si una persona es súper rica y no trabaja, al final te sientes mal contigo mismo porque no estás haciendo nada y no te sientes bien. Sí. Entonces... es complicado entender todo esto y hacerlo y imaginarte en esta situación, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque ¿tú has tenido algún momento que llegas realmente malo? Yo, propios momentos. Pues sí, meramente son temas, te repito, te los vas acumulando
por el tema de que no te das tiempo de detenerte y es donde empiezan a pesar. Entonces, yo creo que el no haber valorado el esfuerzo que he hecho me había pesado mucho a nivel personal y obviamente se refleja a nivel laboral, ¿no? Porque obviamente tienes que estar bien para que tu negocio esté bien, más que nada en una marca personal. Entonces, yo creo que simplemente es el haber estado tanto tiempo como ignorando que a lo mejor no valoraba las cosas, me dañaba un poquito más y no me permitía dar mi máximo potencial. Porque requieres, aunque sea esa palmada de tu propia parte, de oye, yo lo puedo lograr porque lo estoy haciendo. Y esa autoconfianza y esa forma de hablarte a ti mismo te permite llegar más lejos. Te repito, en este negocio, Adrián, yo creo que es más que nada un tema de duración, de cuánto tiempo puedes aguantar estando a un ritmo alto, ¿no? Y esa duración solamente es prolongada cuando tu rutina se vuelve parte, algo esencial en el tema de ya no es pesado hacer lo que haces, ¿me explico? Porque muchas personas se ponen objetivos poco realistas. Yo me acuerdo cuando estábamos en TikTok, en aquel 2020, las personas decían que para crecer en TikTok tú tenías que subir 5 videos al día. Y eso era como muchos objetivos de personas. Pero esos son como leyendas urbanas, ¿no? Sí. Que nacen y ya está. Ya sabes de que los algoritmos supuestamente querían 5 videos al día, ¿no? Que obviamente si dejamos de pensar en algoritmos y empezamos a pensar en personas, sabemos que cantidad no precisamente significa resultados, sino más bien calidad significa resultados. Pero en ese momento era un momento más primitivo en la creación de contenido, por lo menos en plataformas cortas. Entonces yo me acuerdo que había muchos creadores que decían, no, yo sí voy a hacer 5 videos diarios. Yo nunca decidí hacer tanta cantidad de videos diarios porque dije, no es sostenible. No hay manera humana en la que yo pueda seguir aquí hoy si hubiera subido 5 videos diarios. O sea, lo puedes hacer un mes como un boost de locura, pero te dura un tiempo limitado. Pero te quemas. Me explico cómo, porque a lo mejor no tienes la capacidad para sostenerlo. Y también ni siquiera la calidad. O sea, son demasiados contenidos cortos que pierden la calidad. No hay otras cosas que decir. Sí, o sea, no. Y realmente creo que no es correcto tampoco nada más subir por subir o por cumplir una métrica, porque termina siendo más contraproducente. Entonces yo prefería hacer un sistema sostenible en donde yo soy, a lo mejor estoy dando lo máximo que puedo en este momento, porque en ese momento también trabajaba y estudiaba. O sea, no tenía la oportunidad de hacer 5 videos diarios, pero sé que esto me va a mantener en el juego y siento que constante a lo largo del tiempo, aunque sea menos, llegas más lejos. O sea, yo creo que también es cambiar la óptica de, oye, yo soy un servidor de mi comunidad y no de un algoritmo. Sí. ¿Sabes? O sea, yo tengo que crear un contenido para que le guste a la gente y no simplemente a una máquina, porque yo lo que quiero es conectar con gente. O sea, a mí me da igual que me sigan millones si esos millones es gente que ha hecho clic en seguirme y le doy igual. Claro. Lo guay es crear esa relación de que gente que te admire, te respete y que aprenda de verdad y que le sirva. Y también lo que, por ejemplo, estuve hablando con un periodista hace poco y me dijo que estaba preparando un artículo en el que decía que el 40% de los jóvenes quieren ser creadores de contenido, porque se tiene esa imagen desde fuera de que siempre es feliz y que todo es perfecto, pero no es así. No. ¿Cuáles dirías que son las cosas negativas de ser un creador de contenido? Yo creo que es muy bonito, güey, porque mira, algo que es muy padre de crear contenido, yo creo que es que estás muy conectado con el resultado final. Cuando estás en una escalera corporativa o cuando estás en una empresa, por ejemplo, yo que estuve en un banco, estás muy desconectado del resultado final. Yo estaba precisamente en el área de créditos, entonces dábamos créditos de miles de millones de pesos a desarrollos inmobiliarios para que se levantaran o empresas para que hicieran sus funciones. Pero pues obviamente es mucho dinero, es mucho servicio, pero realmente no te sientes en contacto con el producto final. O sea, no te das cuenta a quién estás beneficiando con esto que estás haciendo. Como es una escalera de 100 personas para llegar al producto final, te sientes muy desconectado. Y algo muy bello de la creación de contenido es que el servicio es auténtico y realmente estás ayudando a alguien y sientes que estás ayudando a alguien. O sea, porque ves el resultado de ayudar a alguien. Tanto en mensajes reflejados o incluso en personas que hacen las cosas y les permiten evolucionar a otra etapa de su vida. Sin embargo, no es tan bonito como en todas partes, porque pues a ver, yo soy mucho de la idea que como la creación de contenido es, como lo estamos hablando nosotros, es otro negocio más, es una empresa en el tema de que a final de cuentas termina siendo una estructura, termina siendo más cosas que solo crear contenido. O sea, no es el dinero que ganas, sino la persona que te conviertes en el proceso de ganar ese dinero. Entonces tú al momento de ganar dinero con la creación de contenido también te conviertes en un líder, también te conviertes en un excelente comunicador, también te conviertes en alguien creativo, también te conviertes en alguien que tiene que tomar decisiones como despedir o contratar a alguien, que tiene que a lo mejor ya pagar sueldos, que tiene responsabilidades más allá de sí mismo, y empieza a ser como cualquier otro negocio, con la única diferencia que ahora estás utilizando tu activo más importante, que eres tú mismo, para comunicar. Y obviamente es cansado, no es tan sencillo, porque al ser un negocio creativo es asimétrico en el tema de que no es como que trabajo 8 horas y saco 8 videos.
Puedes trabajar 1 hora y sacar 8 videos, o puedes trabajar 3 días y no sacar nada, porque los bloqueos creativos son reales. Y al mismo tiempo, creo que una cosa muy complicada de la creación de contenido es que se están creando los sistemas apenas ahora. O sea, seguimos siendo las primeras generaciones que fundan o forman una estructura de creación de contenido. O sea, toda la mayoría de las empresas ya tienen estructuras funcionales de qué puestos se necesitan. Aquí vamos creando los puestos conforme a las necesidades del proyecto o nuestra intuición, ¿verdad? O sea, no es como que tenemos que tener un CFO aquí en el proyecto. Pues no, pero tal vez alguien, 2 editores más, o tal vez alguien de animación, como que ciertos puestos que van requiriéndose en base a tu intuición. Como cualquier emprendedor termina siendo pionero en una tierra y no sabes exactamente si los pasos que estás dando son correctos. Y el riesgo que corres es un negocio de alto riesgo, ¿no? Por eso tiene beneficios buenos, pero es un negocio de alto riesgo porque pues al final de cuentas no hay camino marcado. No hay posicionamiento, no hay hacia dónde irte, no hay como cuál es el siguiente paso a la creación de contenido. Es mera intuición o mera tendencia que tú vas creando y vives en una eterna incertidumbre, que a final de cuentas terminas creando una normalidad de ingresos por las estructuras y sistemas que creas, pero la realidad es que sigues en una incertidumbre constante de que si no te innovas, estás fuera del juego. Entonces creo que esa es la parte de la presión de estar constantemente innovando, que sigue siendo bueno, pero creo que realmente sí es mucho más idealizado de lo que realmente es. Como emprender. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda emprender y todo el mundo emprender era como algo muy idealizado? A ver, al final el emprendimiento yo creo que se pone de moda, se pone de moda. Sí, claro. Pero bueno, siempre ha estado ahí y siempre le ha llamado la atención a la gente. O sea, siempre han habido emprendedores. Es verdad que igual el emprendimiento que se pone de moda no es el emprendimiento real, es sí, una imagen distorsionada. Yo creo que también la creación de contenido tiene un factor que no tienen otros negocios, que es que nosotros somos CEOs, por así decirlo, de nuestra estructura, de nuestro equipo, tenemos que hacer de líderes, pero también somos empleados dentro del negocio. Y tenemos esas dos cosas de trabajo para el negocio y gestión el negocio. Mientras que igual, pues si tienes que ser un restaurante, estás gestionando el equipo y ya está, no vas a estar sirviendo mesas. Pero en nuestro caso lo tenemos que hacer sí o sí porque la gente te quiere a ti, la gente te sigue a ti y no tiene sentido pues poner a otra persona, porque además también, al menos en mi caso, es lo que nos gusta, ponernos delante de la cámara. A mí me gusta más ponerme delante de la cámara que gestionar un equipo, aunque tengo que hacer las dos cosas. Sí, y eso es complicado porque pierdes tu foco. De repente me pasaba a mí que me convertía más en CEO de mi empresa que en creador de contenido, porque estás tomando decisiones de organización, de crear sistemas, de quién va a revisar a quién, y todo esto conlleva ya procesos de administración empresarial que normalmente en una empresa tradicional serían 2 personas distintas, como bien lo comentas. Y aquí estás tomando esa doble función que es cansado porque tu foco es crear contenido, pero también dirigir tu empresa, porque si no diriges tu empresa, la creación de contenido no se mueve. Pero si no creas contenido, la dirección de la empresa no sirve de nada. Entonces se vuelve una eterna lucha de necesito a Adrián CEO y necesito a Adrián creador al mismo tiempo, y eso es medianamente desgastante. Exacto. Eso estoy convencido de que habrá mucha gente que lo entenderá y otra no tanto, porque es complicado como ponerse en esta situación de tener 2 trabajos, por así decirlo, tan distintos entre sí. Y para mí es una de las cosas más complicadas de lo que hacemos, como tener el foco en lo que realmente tiene que estar, que es en la creación de contenido, y cuidar lo otro, pero que tampoco te gestione mucho tiempo. Claro. Y luego también esa parte creativa, ¿no? Yo, por ejemplo, pues llega algún día por la tarde, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, pero no puedo porque no estoy para salir delante de una cámara, porque estoy cansado, porque no estoy motivado y no puedo, a pesar de que igual estoy sin hacer nada, pero no tengo la energía suficiente para eso, ni para ponerme a preparar un guión. Entonces también está esa parte energética que la tienes que ir cuidando mucho para que cuando te pongas delante de la cámara o que quieres ese contenido, ofrezcas el 100% de ti, no un 20%, que al final hay que ir con todo. Claro, y desgraciadamente también como creador termina siendo un autoempleado. De igual manera, seguimos trabajando en nuestro propio negocio, pero no podemos irnos del negocio. Eso lo cual es algo que parece muy padre, pero ya en una escalera de negocios más avanzada, pues sí hay una diferencia del típico cuadro de Robert Kiyosaki de empleado, autoempleado, dueño e inversor. Pues sí hay una diferencia muy grande entre ser dueño y autoempleado. Aunque parecería que somos dueños de nuestro propio negocio, también trabajamos y estamos atentos a él. Literal. De lo contrario seríamos dueños. Somos dueños hasta que dejamos de trabajar en el negocio y seguimos percibiendo ingresos. Literal. Y comentabas al principio que para ti el dinero ya no es un fin, sino que es un medio. ¿Cuál es tu objetivo ahora con respecto al dinero? O sea, ¿dónde quieres invertir el dinero? ¿Qué quieres hacer con el dinero? A mí me gusta mucho, por eso creo contenido de inversiones, pero me gusta mucho invertir el dinero. Yo siento que es como
parte de obligación del momento de ganar dinero invertirlo, porque tiene que estar trabajando de la misma manera que tú trabajaste por él. Y el tener todo el dinero o una parte del dinero así sin hacer nada, si bien te sirve para aprovechar oportunidades, mucha gente nunca aprovecha ninguna oportunidad y se vuelve solamente una forma de procrastinar ahora en algo que va a crecer tu patrimonio. A mí realmente lo que me llama mucho la atención es, yo no soy fan de ningún activo. O sea, yo no soy como fan de las acciones, fan de las criptomonedas, fan de los bienes raíces. Soy fan de generar más dinero. En el tema de yo muevo el dinero a los activos que estén en beneficio en el ciclo económico actual. Por ejemplo, ahorita estoy en criptomonedas. Aunque a lo mejor en 10 años ya no esté. Me explico cómo. O sea, no estoy yo aferrado a un activo y casado con el activo, porque nunca te debes de enamorar de una inversión. Siempre debes de estar dispuesto a cuestionar el por qué hiciste esa inversión y si deja de hacer sentido abandonarla. Porque es una inversión, es dinero. Entonces no tenemos que meterle sentimientos a un proceso tan frío como las inversiones o el manejo del capital. Sí. Entonces yo muevo mi capital conforme los ciclos económicos y conforme tenga yo la posibilidad de empezar a analizar de, oye, bueno, creo que por acá va la tendencia, muevo el dinero allá. Y si hay veces donde se premia más el riesgo, como fue en el 2020 con un exceso de liquidez, pues me muevo a activos donde haya más riesgo. Si hay veces donde se premia más la renta fija, como fue en México el inicio de este año pasado, pues obviamente me muevo a esos instrumentos. No juego tanto con el activo, sino juego más con la tendencia, porque es más fácil. O sea, el dinero lo vas moviendo conforme haya oportunidades en el mercado. Y fuera de inversiones, ¿tienes algún objetivo con el dinero de, no lo sé, empezar un nuevo proyecto, construirte tu propia casa? Probablemente sí. Tengo un apartamento que ya compré, pero sí pensando a lo mejor ya en un futuro más adelantado, probablemente unos 4 años más, sí me gustaría tener una casa ya más grande. Pero sí prefiero ahorita, por ejemplo, el dinero que tengo por no trabajar en departamentos o en activos que pueden subir en plusvalía, o por ejemplo en el caso de las cripto, tenerlo ahí, que se empiecen a capitalizar y cuando ya tenga un plan de vida personal más establecido, tener acceso a estos recursos y poderlos liquidar para poder generar esa inversión ya más grande de capital, ¿no? Que a lo mejor una casa sí apuntaría a algo un poquito más ambicioso, mientras que en los activos en los que estoy invirtiendo ahorita los veo meramente como monedas de cambio de inversión, que van a resguardar el valor de mi dinero y multiplicarlo hasta que yo lo necesite. Hasta que tú veas lo que realmente te quieres comprar con el dinero, lo que quieres hacer. Correcto. Tenerlo y que no vaya a estar en el banco perdiendo valor por la inflación, sino que haya ido creciendo. Claro, y más que nada porque esa es la labor del dinero, ¿no? O sea, el dinero tiene que estar en circulación constante, porque si lo dejas, no sirve de nada dejarlo ahí. O sea, creo que muchas veces tener dinero te da un cierto grado de seguridad, pero incluso también he visto técnicas que me parecen bastante interesantes y en algún momento las intenté aplicar, que eran personas que me decían, yo cuando recibo cantidad de dinero, lo desaparezco en el tema de que lo invierten. No se lo gastan, ¿verdad? Porque eso es un mal consejo, pero lo invierten. Entonces, obviamente te sientes otra vez esta necesidad de, oye, ya no tengo dinero. A pesar de que sí lo tienes, de esta manera despierta otra vez tu hambre para generar más dinero. Porque muchas veces el dinero te sirve como una comodidad de, bueno, estoy tranquilo, tengo tanto dinero en el banco y me permite a mí estar en paz y eso es bueno, buenísimo. Pero si queremos estar en esta etapa de siembra, que yo creo que la juventud es una etapa de siembra, pues vale un poquito más la pena ponernos en esos spots para poder buscar más maneras de seguir en el juego. Sí, que el dinero no lo pierdas, lo tienes simplemente en otro sitio que no es tu cuenta bancaria y no te lo puedes gastar. Exacto. Sino que si te lo quieres gastar, igual tienes que esperar 4 días entre que te llega. No sé, y es como jugar con tu mente, ¿no? De que porque sí lo tienes, pero no lo tienes. Exacto. Entonces, de esta manera te ves en una necesidad de generar más dinero para poder hacer las actividades que quieres hacer. Y saliendo un poco del tema del dinero, Andrés, ¿tú tienes hobbies? A mí me gusta mucho entrenar box. Hace poco, tengo como 6, 7 meses. Y lo empecé porque se me hizo un deporte muy interesante. Obviamente creo que está de moda. Yo creo que se ha puesto de moda, se ha puesto mucho de moda. Pero también se me hace muy padre porque te permite estar mucho presente. Yo tenía muchos problemas a lo mejor en el gimnasio entrenar y me ponía a pensar en otras cosas. Entrenaba a 6 de la mañana, pero estaba pensando en otras cosas. Y en el boxeo tienes que estar presente. Y son ratitos que me permiten como conectar con todo este propósito que te voy diciendo durante el podcast, que es como aprovechar y tener la oportunidad de disfrutar lo que tengo y lo que he construido para poder hacer más cosas. O sea, a final de cuentas, la intención de poder disfrutar las cosas que tienes es para poder construir más cosas desde una comodidad. Porque si no lo disfrutas y en el tema personal, pues obviamente te sientes cansado porque no valoras lo que has construido. Pero cuando lo disfrutas y conectas con ello, te sientes todavía con más motivación de hacer más cosas. Porque sabes, puedo hacer más. Me siento feliz. Entonces sería el boxeo por esa sensación de estoy aquí sin el móvil, concentrado conmigo mismo, poniéndome al límite y que eso te permite darte un poco cuenta de que todo lo que está pasando de verdad y me imagino que también te vendrán pensamientos importantes en ese momento, ¿no? Que muchas veces ahí viene la creatividad cuando estás sin móvil, sin pensar en nada. Claro. Y te llega. Digo, más que nada ahí la neta lo utilizo como mi momento libre, ¿sabes? De estar presente en esa hora y media que estoy ahí
no hago nada más que eso. Y eso me parece mega liberador, ¿sabes? O sea, de poder hacer algo presente, porque muchas veces no estamos ni siquiera presentes. O sea, podemos estar en un lugar físico, pero pensando en otras cosas. Y realmente te quita presencia y te quita vida. Entonces, el estar ahí presente me permite a mí conectar mucho y empezar mi día con presencia y enfocarme en las cosas que estoy haciendo. Como parte de la meditación, ¿no? Que la meditación no se trata de no pensar en cosas externas, porque siempre van a llegar pensamientos, sino más bien en liberar la mente de esas cosas, darte cuenta que la estás pensando y reenfocarte en el presente. Has comentado que a las 6 de la mañana ibas al gimnasio, ahora hablas de meditación. ¿Tienes una rutina así tipo rutina de emprendedor de éxito? Te voy a decir la verdad. Al principio yo sí era ese tipo de persona de rutina. De oye, y creo que la rutina salva las vidas, ¿eh? No me malinterpretes, pero yo era una rutina de esas de las de desarrollo personal YouTube. ¿Sabes? De que báñate con agua fría, todo ese tipo de cosas. Y después me di cuenta que la verdadera rutina es estar haciendo las cosas que te generan más dinero. O sea, agregar las cosas en la actividad de valores. Por ejemplo, muchas veces queremos como tener una rutina de voy a hacer 10 cosas antes de que empezar el día y leer un libro, meditar, a lo mejor hacer ejercicio. Y le agregas muchas cosas a la rutina y haces muchas cosas, pero realmente no estás avanzando. Es como un tipo de distracción con el desarrollo personal, que ahí es donde yo creo que es medianamente peligroso. Que crees que estás avanzando porque estás haciendo muchas cosas, pero estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Entonces muchas veces te pones muchas actividades que parecen ser que te están llevando más cerca de tu meta, pero la realidad es que solamente estás llenando tu agenda de cosas que no son productivas, porque pues realmente el capital se genera trabajando. Entonces está padre hacer una rutina que te permita maximizar tus horas de trabajo y que te permita estar creativo y enfocado, pero creo que muchas veces o antes mi pensamiento era hacer una rutina muy llena que me hiciera creer que estoy trabajando y trabajar poco. No sé si realmente me estoy explicando. Sí, que estabas durante 12 horas haciendo cosas, pero que igual trabajabas 4. Y luego te das cuenta que dices, oye, ¿por qué no gané más dinero este mes y trabajé mucho? Porque hiciste muchas cosas, pero nada esencial para tu negocio. Entonces mi rutina se vuelve solamente en cosas que me den tiempo a mí de estar tranquilo, porque es un negocio creativo y de tranquilidad, como lo habíamos comentado. De, oye, bueno, si tú no estás bien, pues no jala tu negocio. Entonces, entrenar y trabajar. Entrenar y trabajar. Pero también creo que está bien el hecho de que lo hayas probado, porque últimamente se habla mucho rutina, 5 de la mañana, burpees, ducha fría, tal, no sé qué, y hay mucha gente que lo critica, como cualquier cosa a la gente lo critica. Y yo creo que lo puedes criticar si lo has probado y no te ha funcionado, pero la mayoría de gente lo critica y no lo ha probado. O sea, no sirve despertarme a las 5 de la mañana. ¿Lo has hecho una semana? O sea, ¿lo has probado? Sí. Si lo has probado y no te ha servido, lo veo perfecto y puedes decirlo. Pero la gente que lo critica sin haberlo ni siquiera hecho, creo que no tiene sentido, y por eso creo que tiene todo el sentido del mundo que tú lo hayas probado y que me digas esto en base a una experiencia real, no simplemente a lo que yo creo. Claro, y para mí creo que la rutina lo clave es que haya no negociables. O sea, cosas que sí tienes que hacer, como hacer ejercicio, comer, o sea, digo, ese tipo de cosas que parecen muy básicas, pero realmente había momentos o hay veces donde trabajas tanto que se te olvida comer, ¿no? Probablemente hoy nos pase. Puede ser. Pero a lo que voy es como, sí tiene que haber negociables, no negociables dentro de tu rutina. Y también entender que a veces se va a romper. O sea, hay veces donde nos toca trabajar de más y pues no es como que me puedo levantar a la misma hora siempre porque me dormí muy tarde trabajando. Entonces son cosas que están dispuestas a intercalarse porque tenemos una oportunidad de tener más control de nuestro tiempo. No, sin duda. Para mí la rutina perfecta es la to-do list de decir, mañana viernes tengo que hacer esto y esto y esto, grabar un vídeo, preparar un guión y tengo una reunión a tal hora. Y tienes que hacer esas 3 cosas sí o sí. Y te organizas como tú quieras, pero lo tienes que hacer sí o sí. En vez de, oye, tengo que hacer esto hasta ahora, luego esto. Mientras que hagas esas cosas, todo va a ir bien. Y también lo importante es, pero sí es importante hacer una to-do list. O sea, sí es importante tener una lista de cosas que hacer para que tengas un punto de partida y de satisfacción en el día. De lo contrario, no valoras que lo hiciste. Me explico, porque trabajaste mucho, pero no te das cuenta que cumpliste lo que querías hacer. Y esos simples detalles te permiten sentirte con más momentum. De, oye, empecé el lunes y cumplí todas las cosas de mi lista. Martes, miércoles, jueves, terminaste una excelente semana. Me explico. Cuando a veces haces lo mismo, pero no lo valoras, no te diste cuenta que lo hiciste y al día siguiente ya estás cansado porque no sabes si estás trabajando de más, si vas para el objetivo. Entonces, como que esa accountability de seguir contando las cosas que estás haciendo y ponerlas en un orden te permite llevar un tracking. Y eso es súper importante. Sí, al final es hackear tu dopamina, por así decirlo. Ándale. y sentirte bien por hacer las cosas importantes y no sentirte bien únicamente por entrar en Instagram y que te den la dopamina a ellos, sino tú mismo controlar tu propia dopamina, que eso se hace con un boli, una libreta, te apunta las cosas o con las notas del móvil y tienes la misma sensación. Luego, llevas 3 años creando contenido y has tenido puntos de inflexión como creador, que al principio era solo TikTok, luego entiendo que pasaste a Instagram, luego a YouTube y son puntos que al final son importantes.
¿Ahora crees que vas a tener otro punto de, no lo sé, lanzar un software, lanzar una aplicación, lanzar un infoproducto, lanzar un producto? Por el momento, ¿Hay un siguiente paso? Yo creo que voy a enfocar un poquito más el enfoque al contenido largo. He conectado un poquito más por allá y creo que ha funcionado mi contenido largo y creo que no le he dado el foco necesario. Desgraciadamente, como que en este tipo de negocios, como que me he dado cuenta de algo muy clave que ya lo dije otra vez en otro podcast, que es muy fácil hacer hijos, pero es muy difícil mantenerlos. Lo mismo con los negocios. Es muy fácil poner muchos negocios, pero es muy difícil que todos sean exitosos. Entonces, así como dice Warren Buffett que diversificar es un escudo contra la ignorancia, porque eventualmente estás diversificando porque no sabes lo que estás haciendo. Cuando sabes exactamente lo que estás haciendo, te enfocas solamente en eso, porque sabes que ahí es, ¿no? Si tú sabes que el mejor tipo de inversión es 1, pues no tienes 10, porque estás muy seguro que ahí es, ¿verdad? Obviamente, cuando no tienes tiempo de invertir, diversificar es lo mejor que puedes hacer porque no estás activamente operando, ¿verdad? Lo cual es mucho más fácil. Sin embargo, yo creo que me he diversificado mucho porque quería hacer muchas cosas, construí varias empresas que ya estoy cerrando. Y ¿se puede saber de qué eran? Sí, claro. Por ejemplo, tengo una financiera actualmente que es préstamos de dinero. No la manejo completamente yo, tengo varios socios ya de edad más avanzada, como 40, 50 años de socios, con más experiencia obviamente en el mercado. Y tenía una empresa de creación de contenido para profesionistas, de que ayudábamos a profesionistas a crear contenido. Y todos esos son negocios buenos que van generando flujo. Que además los apalancabas en tu marca personal. Claro, correcto. Pero creo que me han desenfocado de mi misión. Porque creo que si haces varias cosas, el hombre que persigue 2 conejos no atrapa ninguno. Entonces creo que si haces varias cosas al mismo tiempo es muy difícil que puedas volverte tu mejor versión en otra. Entonces, si ya encuentras un llamado, que en este caso para mí es el servicio mediante el contenido, creo que es mucho más productivo si me enfoco directamente hacia eso que si intento diversificar en una etapa tan temprana. Porque paradójicamente, para crear riqueza tienes que concentrarte, pero para mantenerla tienes que diversificarte. Son 2 métodos completamente diferentes. Si tú quieres crear riqueza, tienes que concentrarte en algo de una manera muy, muy extensa. Si quieres mantener esa riqueza, tienes que gestionarla de una manera más ambiciosa. Es como las personas que se hicieron ricas en criptomonedas en el 2020, se hicieron ricas por invertir en activos de alto riesgo. Pero para mantener ese capital no puedes seguir invirtiendo en activos de alto riesgo. Tienes que invertir en diferentes activos que a lo mejor son de riesgos más bajos, porque ahora tu objetivo es diferente. Pero creo que ese objetivo todavía no llega, por lo menos para personas como yo, de nuestra edad. Creo que todavía podemos explotar un poco más nuestra habilidad y podemos llegar a más personas, podemos ayudar de más formas distintas, y quiero centrarme otra vez en el contenido largo. Pues lo veo perfecto y es lo que he hecho yo durante estos años, el hecho de estar enfocado en una cosa y además con el podcast pasa un montón de gente súper interesante y al final pues te dan ideas, ¿no? Llega uno que tiene un software y le va bien. Hostia, podría hacer un software, seguro que funcionaría. Otro que tiene un curso de no sé cuántos. Hostia, podría hacer un curso, seguro que funcionaría. O uno que tiene un producto físico, también es una buena idea. Sí. Pero abrir otras líneas de negocios es interesante y yo creo que lo podemos llegar a hacer, pero no nos tiene que suponer tiempo, porque ya sería gestionar nuestro equipo, grabar los vídeos. Es nuestro socio operativo. Tienes que, para aliarte en estas etapas, tienes que construir o conseguir un buen socio operativo, que él maneje la parte detrás del negocio y tú puedas encargarte de la distribución, ¿no? En la parte en la que pueda servir. Porque de lo contrario se vuelve otra empresa que tú tienes que manejar. A día de hoy, Andrés, después de toda esta evolución que has tenido de estar enfocado en el dinero, de estar enfocado con los números y ahora como este cambio sumando al desarrollo personal, ¿dirías que te encuentras en un momento feliz de tu vida? Creo que intento ser feliz constantemente, sí me considero feliz, pero obviamente hay puntos donde todavía no alcanzo a encontrarme en cierta plenitud. Tengo varias cosas que quiero hacer todavía, pero ya las estoy abordando desde un punto de, oye, bueno, he logrado algo, voy a seguir logrando más y estoy agradecido por lo que tengo. A mí me está sirviendo muchísimo el simplemente tener el agradecimiento de, oye, bueno, estoy saludable, puedo crear contenido, puedo aportar, puedo hacer algo que me gusta, y ese tipo de cosas me permiten ser más feliz. O sea, al final centrarte en pequeñitas cosas que parecen básicas, claro, pero que al final es la felicidad real. Parten de ahí, porque todo lo demás termina siendo una extensión de lo mismo. O sea, lo que voy es de que cualquier gasto que haces busca maximizar los mismos estímulos básicos esenciales. O sea, lo que voy es, una de las cosas que he notado mucho, sobre todo cuando empiezas a ganar más dinero, quieres como maximizar tu experiencia de vida, y esto se puede reflejar en comprar algo más caro, mejores carros, pero por ejemplo, de nada te sirve tener un Ferrari si lo vas a manejar solo. En el carro en el que te muevas si vas a estar solo es exactamente igual. Entonces, maximizar, o sea, el comprar cosas con dinero solo maximiza
el estado actual, ¿no? Si te sientes vacío sin dinero, te vas a sentir más vacío con dinero. Si te manejas solo en un carro normal, vas a manejar solo también en un Ferrari. Solamente maximizas el estado de las cosas. Entonces, buscas como llevar estos estímulos a un nivel más alto. De, oye, disfrutar con mi familia, bueno, a lo mejor disfruto ahora en un lugar más bonito, pero sigue siendo con mi familia. ¿Me explico cómo? Pero son cosas que ya tienes con o sin el dinero que has generado, porque todavía puedes sentarte con tu familia en tu casa a comer. Entonces, creo que esas cosas solo las estamos llevando al extremo con el dinero y está bien, pero cuando no sabes qué es lo que estás buscando, piensas que el dinero es un fin. Pero realmente solo es un medio para maximizar esas experiencias que ya tienes hoy. Muy buena, totalmente de acuerdo. Porque tú eres joven, estás ganando bastante dinero. ¿Gastas mucho dinero? O sea, ¿eres una persona de gastar? Gastaba más dinero cuando tenía menos dinero. Eso me he dado cuenta totalmente. Gastaba mucho más dinero cuando tenía menos. Y no significa que no gaste hoy en día. Creo que sí gasto mucho en cosas que me gustan, como por ejemplo en mi salud. Intento gastar lo más que se pueda. Pero, por ejemplo, antes gastaba mucho en temas como ropa o cosas de ese estilo. Como que era un tipo de consumismo que parte de a mi punto de ver que cuando las personas siempre está este consejo, en Latinoamérica suena mucho, no sé si aquí en España suena mucho el de si tú dejas de tomar un café y lo inviertes, Ajá, vas a hacer, sí. es un consejo muy cliché, pero el problema del café no es el café, sino es la persona que lo compra. A lo que voy es de que para unos es el café, para otro es las compras en línea, para otros son los viajes, para otros son las fiestas. Siempre vas a encontrar una excusa. Tomes o no tomes café, vas a encontrar una excusa para gastar tu dinero, porque el problema no parte de un punto externo, sino de un punto interno, de no sé qué quiero y por eso sigo gastando, a ver si lo que compro me hace más feliz. Entonces, cuando no entiendes esa situación, yo gastaba muchísimo dinero y de manera irresponsable. Hasta que un punto ya fui madurando y ya compro cosas más esenciales, pero sí hay áreas de mi vida como la salud en las que sí gasto varios dinero. Por ejemplo, en entrenar, en el box, todo el coaching personal y todas esas cosas, pues es caro y aumenta mucho el costo, pero es algo que creo que vale la pena. Y también en experiencias de repente. ¿Y cuál es el gasto más grande que has hecho nunca? ¿Gasto o inversión? Porque, bueno, obviamente un apartamento, ¿verdad? Pero... Gasto. Gasto. Uy, bueno, probablemente gasto así que sea algo completamente, que sea un gusto, pues es un reloj. Tengo un Cartier. Después de ahí como que dije, yo no me voy a comprar tantas cosas porque, por ejemplo, me gustan mucho los relojes. Yo veo que a ti también te gustan. Me gustan, sí. Pero son activos. Por ejemplo, ahorita me quería comprar un Rolex, un Submariner. Me gusta mucho el Submariner negro con dorado. Pero preferí meter, por ejemplo, ese dinero en cripto. Y ahorita me está yendo increíblemente bien. Porque dije, oye, ¿sabes qué? O sea, volví a este pensamiento, Adrián, de a lo mejor es muy repetitivo, pero con o sin reloj soy la misma persona. Entonces, si el reloj es solamente como para un gusto, pues ya tengo uno. Me voy a comprar otro cuando ese dinero lo puedo utilizar. O sea, por ejemplo, ahorita mi costo de oportunidad era más alto. El yo gastar a lo mejor los $20,000 que cuesta el Rolex en el Rolex me conllevaba un gasto de pérdida de posible capital que comprar un Bitcoin. Porque yo compré el Bitcoin ahorita cuando estaba en $20,000. Entonces, ahorita el crecimiento que Bitcoin está al día de hoy, que esperemos siga para cuando saques este podcast, está ya casi en su all-time high, en 68,000. Pues ahí tengo una ganancia que si hubiera comprado el Rolex hubiera perdido esa ganancia. Y es que todas las decisiones de inversión deben de medirse de esa manera. No solamente lo que estoy comprando, sino lo que estoy dejando de obtener. El costo de oportunidad del beneficio perdido de todas las actividades de la vida. El estar aquí nos lleva un costo de oportunidad de poder hacer otras cosas, pero vale más la pena estar aquí que haciendo otra cosa. Y ahí es donde es el beneficio. Y lo mismo con el reloj y con las cosas materiales. Intenté como calmarme un poquito porque dije, oye, creo que a lo mejor ese dinero puede estar en otro punto que me genere más dinero. Y ahorita pues ya me puedo comprar dos con el crecimiento de Bitcoin. Exacto. Entonces, pero también es desapegarte de las cosas materiales. Por eso te digo que el dinero tiene que ser un medio y no un fin. Porque si es un fin, ganas dinero, lo primero que quieres es gastarlo, porque es un fin. Pero cuando es un medio que ganas dinero, lo primero que quieres es invertirlo para ganar más dinero y después disfrutar, pero desde una proporción diferente. Porque esos 20,000 representan una porción muy diferente cuando recién los ganas que cuando los inviertes y los multiplicas. Porque ahora esos 20,000 solo son mi inversión inicial y ahorita ya tenemos la ganancia de Bitcoin. Entonces lo puedo retirar, me compro el reloj y sigo invirtiendo. Sí, yo creo que también está bien cuando vas a comprar cualquier cosa, decir, vale, esto me lo puedo comprar, es tanto dinero, pero también lo puedo invertir y ver qué rentabilidad se podría conseguir con eso. Obviamente con balance, ¿verdad? Tampoco es como que también, sin caer en el del estereotipo del café, ¿no? Pero yo creo que sí, y termina siendo algo muy importante que he valorado de las cosas, es que hay que comprarlas o por lo menos para mí, con un significado. En el tema de si me voy a comprar esto, que sea un premio o un beneficio para mí. Porque si ganas dinero y solamente lo utilizas para gastar cosas que quieres, como por ejemplo pueden ser artículos de lujo, lo que sea que quieras comprar,
no lo valoras y no le das un propósito. Entonces cada vez que ganes gastas, cada vez que ganes gastas. Y para mí es mucho más satisfactorio creer conmigo mismo que me estoy ganando ese dinero y que estoy cumpliendo una meta y por eso me estoy comprando algo bien. ¿Me explico cómo? O sea, es como un beneficio propio. Sí, como una recompensa por haber conseguido algo. Correcto. Y luego también lo que veo que está ocurriendo ahora al final, que cada vez hay más emprendedores, hay más negocios online y cada vez hay más gente que se dedica a ganar dinero por internet de la forma que sea. Y veo mucha gente que lo que le ocurre es que se ganan bien la vida, igual ganan, no sé, 20.000, 25.000, 30.000 euros o dólares al mes, pero se gastan prácticamente todo en su lifestyle. Entonces estás en lo que se conoce como la rat race, la carrera de la rata, de recibo el sueldo, me lo gasto todo, entonces tengo que volver a trabajar para sobrevivir, literalmente. Y están en la rat race, pero una rat race de oro y con diamantes. Sí. Pero siguen así, porque en el momento en el que se acabe, se quedan a cero. Y probablemente igual, incluso en negativo, porque igual tienen préstamos o cosas así. Entonces, por eso también es importante la educación financiera, no solamente para la gente que tiene un empleo normal, sino para gente todos. que también tiene un emprendimiento. Claro. También una cosa que me llama mucho la atención de ti, espero no equivocarme, pero tú tienes oficinas. Sí, tengo una oficina. ¿Cómo decides montar una oficina y por qué? Yo, por ejemplo, pues bueno, a ver, mis videos originalmente los grababa en el cuarto de mi casa de mis papás cuando empecé. Después que me mudo, los grabé en mi departamento. Porque cuando me mudo, no generaba tantos ingresos y prácticamente pagaba mi editor, pagaba mi renta y me quedaba medio tablas, ¿verdad? Pero era una inversión en el largo plazo del proyecto que yo veía posibilidad de retribución, ¿no? Además, cuando eres joven, tu costo de oportunidad es el más bajo, o sea, tienes poco que perder. Entonces es donde más riesgo puedes tomar como este que tomé en ese momento. Y ahorita tenemos una oficina en San Pedro, digo, es una ciudad allá en Monterrey, y ahí grabamos el contenido y todo. Somos 10 personas, ya no vamos a tener una oficina, nos vamos a ir a una casa. Decidimos tener una casa porque, número uno, me di cuenta que no necesitamos los creadores una oficina, necesitamos un espacio grande para producir. Entonces esta casa tiene ya 3 cuartos. De hecho, regresando ya me cambio. Son 3 cuartos y es un cuarto para podcast, un cuarto para grabar contenido de YouTube y un cuarto para grabar contenido corto. ¿Y tú vivirías ahí? No viviría ahí. No me gusta mezclar la parte personal con la profesional de esa manera. Siento que es poco profesional que me vean viviendo en mi casa, en la oficina, que también me explico cómo. O sea, se mezcla mucho con la gente y con el equipo y se tiene que mantener esa línea de profesionalismo. Entonces, no viviría ahí, pero ahí planeo como ya tener al equipo más desarrollado, ya no andar montando y desmontando, porque pues también es un proceso que es cansado y mover todo el equipo. Entonces quiero dejar como la situación ahí. Decidí tener una oficina porque creo que siento mucho que los ambientes ayudan mucho y en estar en un ambiente laboral, en vez de quedarte todo el día en un sitio donde estés tú solo, pues obviamente es mucho menos momentum el que agarras, ¿no? Entonces al momento de estar en una oficina, el salir, el moverte, el ver al equipo, pues te crea como, por lo menos para mí, este momentum laboral y me permite ser más productivo que yo he notado para mí, ¿no? Entonces decidí moverme a una oficina por esa intención. Claro, y en la oficina entiendo que tengas gente trabajando y también que van ahí a editar o a hablar con las marcas. Entiendo que los perfiles con los que tienes contratados sean parecidos a los míos, que es editores, animadores, igual miniaturas, diseñadores gráficos, comunicación con marcas. Correcto. Ese tipo de perfiles. Sí, ahí tenemos todo. Tenemos, o sea, por ejemplo, como está organizado, nosotros somos, pues obviamente yo, editores, son 3 editores. Tenemos como tal a una persona de finanzas, que esta persona de finanzas está fungiendo una parte interesante como parte de investigación. Por ejemplo, si yo quiero hacer double check de facts o cosas de ese estilo, que me apoyen en la investigación de mis guiones, yo hago los guiones completamente, pero cuando necesito un dato que quiero revisar doble o algún dato que podamos aportar, una persona que estudió lo mismo que yo, pues me apoya en esta parte como, oye, creo que también podría ser interesante a lo mejor agregar el costo de la vivienda en México para un video de cómo han aumentado los sueldos. ¿Me explico cómo? Y esa parte creativa financiera la trabajamos entre los dos para los próximos contenidos largos. También pues tenemos personas ya un poquito más de administración, un poquito más de métricas de YouTube, que es un perfil nuevo que he estado contratando, que es como meternos a ver qué funciona, en qué segundos se nos va, las miniaturas, el click to rate, toda esa parte como más estructural es algo que no estaba yo como tan consciente que era importante y después lo empecé a contratar. Y tenemos perfiles más administrativos también, pero pues prácticamente te podría decir que la mitad de la empresa es creativa y la mitad de la empresa es administrativa. Vale. ¿Y cómo decides a quién contratar? Fíjate, yo sí contrato personas con visión. Yo creo que no es tan importante la paleta de habilidades que tengas al inicio, porque a ver, es muy sencillo. Yo creo que dependiendo de cómo quieras abordar tu negocio, o pagas bien, o en el tema de pagas caro y recibes un trabajo de calidad rápido, o dependiendo del puesto,
pagas un poco más bajo, pero tú absorbes esa curva de aprendizaje del empleador. O sea, del empleado, disculpa. O sea, por ejemplo, tú me dices, oye, esta persona a lo mejor no tiene toda la paleta de habilidades que necesito, dependiendo del área, ¿verdad? Obviamente en edición es mucho más requisitoso la calidad y la velocidad por el movimiento del contenido, pero por ejemplo en otras áreas a lo mejor como administración estás dispuesto a conseguir esta curva de aprendizaje y que ellos se desarrollen contigo. También algo que intento hacer, que es como se va expandiendo el negocio, es que, por ejemplo, las personas puedan tener participación, aunque sea leve, para quitarnos el principal agent problem, que es cuando el empleado no piensa igual que el dueño porque están desconectados de sus visiones. Y esto es muy sencillo. Por ejemplo, pasa en las empresas grandes, donde a lo mejor tú dices, ¿sabes qué, Adrián? Te voy a pagar un bono de resultados mensual, ¿no? De, oye, si tú llegas a ciertas ventas mensuales, se te paga un bono. Y esto obviamente incentiva en corto plazo la venta, pero a lo mejor por incentivar en corto plazo la venta descuidas la visión largo plazo de la empresa porque quieres llevarte el bono en corto plazo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto en las grandes corporaciones? Es dando acciones. En este caso no acciones, pero sí por lo menos participación en sus respectivas áreas. Por ejemplo, si hay personas ahorita que estamos utilizando Facebook para crecer y subir contenido del podcast, la persona que administra toda esa gestión, yo le digo, tú encárgate completamente y te llevas un porcentaje de eso. De lo que genere en Facebook. Correcto. Pero a mí no me vas a estar buscando para el tema de, oye, ¿qué hago con estos clips o todo? Me explico. O sea, tiene que ser una gestión completamente autónoma. Porque nuestra intención, o como yo divido a la empresa, es quiero tener más tiempo libre para poder crear más contenido, para generar más valor. Entonces, ¿cómo hago eso? Teniendo más tiempo libre, pues necesito que las personas de mi empresa funjan como autónomos dentro de su propia unidad de negocio. Entonces busco crear esta estructura donde se le premia la proactividad y donde que las personas no puedan solamente tener una compensación fija, sino también variable que va alineada a los resultados y al esfuerzo que le meta para que traten el negocio como si fuera de ellos. ¿Me explico? Porque en parte lo es. Perfectamente. Y por ejemplo, en tu caso que haces mucho contenido corto y comentabas que eran a día de hoy unos 5 o 6 a la semana, ¿tú revisas cada uno de estos vídeos o cómo es tu proceso? Entiendo que te preparas un guión, te grabas, lo mandas a edición y se sube directamente o tú lo revisas y se sube. Excelente pregunta. Ha cambiado mucho. Antes lo revisaba yo completamente todo y todos los días y era desgastante. Incluso cuando empecé, pues lo hacía yo, ¿verdad? Y era yo así una hora en el cómo han cambiado las cosas, pero era así yo una hora en el celular editándolo en la aplicación de TikTok, ¿no? Hoy en día ya tengo un editor de cabeza que prácticamente es quien revisa los contenidos previos a mí y ya por el tiempo que llevamos trabajando juntos se vuelve una persona muy cercana en cuanto a mi visión. O sea, ya confías en él para que no tenga que pasar por ti, Tengo ¿no? algunas cosas que sí tengo que revisar. Cuando tienen dudas o así me dicen, revísalo, pero ya es cada vez menos y espero que en algún momento sea prácticamente cero. Claro, obviamente hay ciertas cosas que sí tenemos que hacer, pero intento que sea de la menor manera posible. ¿Y nunca te ha pasado de subir un vídeo con algún error? Sí. ¿Y qué haces? ¿Lo eliminas? ¿Lo dejas? Lo elimino. Sí, lo intento eliminar. En YouTube sí tuvimos unos errores, pero es que era al principio. O sea, ahora sí el estándar de calidad se ha vuelto más alto. Para que te des una idea, Adrián, yo con YouTube estuve un año subiendo videos sin que funcionara. Un video semanal. Que no, un vídeo largo semanal. Un vídeo largo semanal. No ni cerca de 3, ¿verdad? Pero era uno semanal. Y en esos a lo mejor era muy amateur porque no teníamos ni 100,000 suscriptores. De la nada pasamos de 0 a 100,000 en un mes y de 100,000 a 1,000,000 en 2 meses. Entonces ahí fue donde ya empezó a haber más requisitoso en ciertos videos. Pero sí intento que no haya errores de ortografía o así porque se me hace muy importante. Y ahí tengo otra persona que no es el editor de cabecera porque de repente pasa que los creativos son un poquito desordenados, incluyéndome. Y se nos pueden pasar por ceguera de taller ciertos errores. Tengo una persona exclusivamente, la de analítica, que también se encarga de revisar que los videos estén en orden, ortografía, sonidos, como un último filtro antes de subirse. Muy bien. Yo también tengo una persona que es de eso, como un último filtro de todas faltas de ortografía, que no haya ningún problema y es que es importante. Al final estamos creando un buen producto y tiene que ser un buen producto y no puede haber una falta, un error o algo que esté mal. O sea, claro, hay que crear algo excelente. Pasamos, si te parece, a hablar de fuentes de ingresos de tu negocio. Entiendo que tenemos YouTube, lo que te paga TikTok. No sé si me puedes explicar un poquito cuáles son. Claro, bueno, por ejemplo, no sé si sabías, pero en México o Latinoamérica no paga TikTok. O sea, no TikTok no nos da ingresos, lo cual es una desventaja. También sé que hay mucha gente que no lo activa porque se ve que si lo activas te baja el alcance. Ah, ¿en serio? Eso dicen, es una leyenda urbana como lo de los 5 vídeos al día. No, eso sí, en México no está disponible la parte de monetización. Hubo un momento donde había personas de TikTok que hicieron deals de monetización, o sea, que se nos acercaban y nos estaban pagando una cantidad mensual, pero fue un programa que se desincentivó. Yo creo que porque pues, el costo de oportunidad era alto y al final de cuentas las personas siguen subiendo el contenido, ¿no?
Entonces, meramente en el negocio de creación de contenido, como yo no tengo infoproductos hoy en día, solamente son las fuentes de ingreso de las visualizaciones de Facebook y YouTube y probablemente las campañas, que es la publicidad que se vuelve interesante cuando trabajas con buenos proyectos. ¿Y de cosas de afiliación no trabajas? Fíjate que no he tenido esa experiencia. Tengo unas cuantas cuentas de afiliación que sí dejan buenos ingresos, pero no lo he maximizado. Hace poquito estuve platicando con alguien y me enseñó sus cuentas de afiliación en criptomonedas y eran como $60,000 mensuales. Entonces yo decía, bueno, hay un área de oportunidad que no estoy viendo, pero por eso me encanta conectar con gente de valor porque ves muchas oportunidades en donde a lo mejor tú no tienes el know-how. Entonces, aquí meramente es con las visualizaciones de contenido y las campañas, ¿no? Al principio de mi viaje, yo empecé con infoproductos. Fue muy curioso porque yo empecé a crear contenido sin ánimos de lucro, porque yo ya tenía como tal un tema de trabajo. O sea, yo tenía mi trabajo en el banco y jamás me imaginaba que esto iba a ser un modelo de negocio. O sea, para mí no existía esa posibilidad por el tema en el que yo hablaba, ¿verdad? En México no era tan desarrollado. Se estaba expandiendo, pero no era tan desarrollado como creadores de contenido de educación financiera a gran distancia. Entonces, claro, antes era más de emprendimiento, de cursos. Correcto, sí, no había tanto. Más agresivo también. Sí, como más invasivo, más de ventas, como una comunicación muy directa. Y pues como que esto no figuraba, entonces yo no tenía esa idea. Y cuando yo empecé a crear contenido de inversiones, bolsa, los videos empezaron a funcionar mucho en TikTok y la gente me empezó a hablar a mí. Y me decía, oye Andrés, quiero que me vendas algo. Así, eran mensajes de que quiero que me vendas algo. Y yo como, híjole, no tengo nada que venderte. O sea, no tengo productos ni nada, ¿verdad? O sea, tenía un mes creando contenido. Luego, no, bueno, véndeme una asesoría. Y yo en ese momento, para que te des una idea, di una asesoría de 1 hora a $15, güey. O sea, no sabía ni qué hacer, ¿verdad? O sea, porque tenía el conocimiento de inversiones, pero tener un conocimiento de una habilidad no significa que tengas conocimiento de negocios. Entonces no sabía ni cómo cobrar, ni qué hacer, ni nada. Y obviamente cuando empecé a anunciar que daba asesorías a $15, pues, brother, me volví loco, ¿verdad? Todo el mundo quería estar sentado y se volvió una cantidad enorme de gente y fuimos escalando el precio y después se hicieron productos de cursos ya más grandes de cómo invertir en bolsa. O sea, que era lo que la gente me pedía en Latinoamérica. Ese rubro de cómo invertir en bolsa no estaba tan desarrollado por todas las barreras que existen en el sistema y como la falta de inclusión financiera. Entonces el curso fue completo éxito, pero porque yo no lo vendí, sino la gente me lo compró. ¿Y por qué decidiste cerrarlo? Porque la calidad de los productos que estábamos sacando de manera gratuita empezó a superar, no al conocimiento, pero sí a la calidad de la entrega. En ese momento, para mí era una decisión complicada en el tema de, oye, bueno, o me enfoco en el contenido o me enfoco en crear más productos digitales. Y para crear más productos digitales, pues necesito otro tipo de equipo, ¿verdad? Y el contenido, ya tengo un equipo de creación de contenido. Entonces, decidí porque dije, oye, ¿sabes qué? Creo que a lo mejor este contenido lo puedo hacer de manera gratuita o lo puedo poner de otras formas porque eran contenidos que informan, no contenidos que transforman. Yo creo que un buen infoproducto tiene que tener una transformación incluida y no solamente una información. Porque si es una información podemos sacar un tutorial de YouTube. Pero si es transformación, es una estrategia, es algo que funciona, es un paso a paso, es algo más que dé un cambio en la vida de la persona y no solamente que te quedes informado. Entonces eran productos que informaban y funcionaban y a la gente le gustaban y muchas personas se invirtieron por eso, pero creí que con los recursos que estaba construyendo en la creación de contenido podría comunicarlo de una manera más amplia a más personas. Un tema de foco. Exactamente. Metiste foco al contenido y ya está. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a pausar lo otro para que la calidad se asimile. O sea, no quería despegar mi calidad de productos gratuitos con mi calidad de productos de paga baja, porque no tenía productos de lanzamiento. O sea, no hacíamos lanzamientos, hacíamos Zooms. O sea, literal era de que un story, curso de esto, Zoom. Vale. Y la gente se conectaba. O sea, era como una masterclass, por así decirlo. Sí, pero una estructura muy básica y no había upselling, no había nada. Yo no sabía nada de negocios, yo nada más sabía de inversiones y eso era lo que le enseñaba a la gente. Y a la hora de invertir desde México, Latinoamérica, lo que decías en bolsa especialmente, pues históricamente ha sido complicado porque no había muchas plataformas, sobre todo de Estados Unidos, que funcionasen ahí. Sí. Pero ahora es cierto que esto está cambiando. Por ejemplo, está Happy, que permite desde México o varios países de Latinoamérica invertir. ¿Cómo ves toda esta evolución? ¿Tú crees que ya a día de hoy es igual de fácil invertir desde Latinoamérica que desde otra parte del mundo o siguen habiendo complicaciones? Hay un poquito de complicaciones, pero sí ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, cuando yo quería empezar a invertir que tenía 14 años, siempre cuento esa historia, me informé de 2 brokers, uno es mexicano y o sea, entrar a ese broker eran $5,000. Que era una cantidad para un chavo de 14 años yo no tenía, ¿verdad?
Hoy en día es diferente y las personas sí lo pueden tener, pero en ese momento yo no los tenía. Y también estaba TD Ameritrade en Estados Unidos, pero también pedía como $2,000 para empezar. Hoy en día ya la posibilidad se ha democratizado mucho la inversión porque ya hay muchas plataformas. Sin embargo, creo que sí falta todavía más innovación porque, por ejemplo, en México pues tenemos la Bolsa Mexicana de Valores y tenemos como tal pues el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, que es para invertir en la bolsa de los Estados Unidos. Pero es un mercado local, o sea, haz de cuenta que no estás invirtiendo en Apple con el volumen de Apple, estás invirtiendo en Apple con el volumen de México en Apple, pero conectado a los Estados Unidos, por el tipo de cambio de que estamos en pesos mexicanos y todo esto. Pero también con plataformas puedes invertir con dólares directamente. Correcto. En la bolsa de Estados API, Unidos, como con API. Entonces, prácticamente ya se están abriendo ese tipo de oportunidades, pero sigue habiendo mucha desinformación y muchas comisiones muy altas en algunas plataformas. O sea, por ejemplo, en cripto hay plataformas que te cobran spreads del 1 o 2% en México. Es carísimo. O sea, spreads de eso en comisiones de compra y luego de venta. O sea, esto en el largo plazo te hace un montón. Sí, o sea, que pierdes un 2% solamente por haber invertido. Sí, o sea, si tú depositas 100,000, le estás invirtiendo 97 y algo. O sea, lo cual ya es una cantidad bastante considerable. Sí. Entonces, y eso pasa porque las personas, yo creo que mucho, por ejemplo, en el tema de las criptomonedas, más libertad requiere más responsabilidad. Porque en cripto tú eres responsable de tu propio dinero. No hay intermediarios, como no está centralizado, que obviamente si hay algún problema con tu tarjeta de crédito y te la clonan, te regresa el dinero al banco. Aquí si alguien accede a tu frase semilla, perdiste tu capital y pues bueno. Exacto. Entonces, eso es obviamente más libertad con el dinero porque puedes hacer más cosas, pero más responsabilidad. Sí, tampoco hay regulaciones. Correcto. Que al final la gente también lo quiere todo. Quiere mucha volatilidad, pero seguridad, pero tal, no sé qué. Y no existe. Definitivo. Todas las cosas juntas. Y, por ejemplo, justo con las plataformas que cobran comisiones altas, lo que brindan, se podría decir que hasta está medianamente justificado porque te brindan la comodidad. O sea, te quitan el proceso. Tú puedes invertir más barato en criptomonedas, pero tienes que tener responsabilidad y conocimiento por cómo invertir, cómo utilizar otro tipo de exchange, cómo a lo mejor tener una wallet. Todo ese tipo de cosas te lo facilita una plataforma centralizada y más rápida. Y pues obviamente eso cuesta. Entonces ahí es donde está como esa diferencia de que a lo mejor nos falta un poquito más de educación financiera, que creo que poco a poco se está contribuyendo más para poder acceder a las mejores realmente soluciones del mercado. Con el tema cripto también nosotros como divulgadores tenemos esa responsabilidad. Por ejemplo, estamos preparando ahora un curso de cómo invertir en criptomonedas, explicando cosas que son muy básicas, pero que son obligatorias antes de empezar a invertir. Claro. ¿Qué es un CEX, un exchange centralizado? ¿Qué es un DEX descentralizado? Las wallets, ¿dónde lo guardo? ¿Una wallet fría, una wallet caliente? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo compro? ¿Cómo lo envío? Son cosas muy básicas, pero lo que no puedes hacer es comprar Bitcoin pues por poner un ejemplo, en Binance y decir, vale, ya he comprado Bitcoin. No, entiende bien qué es lo que has comprado realmente, ese Bitcoin, dónde está, cómo lo puedes vender, cómo lo puedes retirar, o sea, informarte bien antes de hacer estos pasos a la hora de invertir. Y es parte súper importante porque la peor inversión que puedes hacer es aquella en lo que no conoces. Literalmente. Si tú no conoces en lo que estás invirtiendo, no importa el rendimiento que te deje, no es diferente a apostar. Entonces es muy necesario que cada decisión que tomes de inversión tiene que estar informada y respaldada por conocimientos. Literalmente. Volviendo al tema de fuentes de ingresos, nos has explicado las que tienes con tu negocio, pero Andrés Garza a nivel personal, ¿tiene otras fuentes de ingresos? Prácticamente ahorita lo que yo tengo solo de fuentes de ingresos son mis inversiones y mis propiedades. O sea, es lo único en lo que yo tengo como tal el capital fuera de. Porque te lo repito, he estado en este proceso que me encanta que llevo poco tiempo porque creo que todavía hay mucha posibilidad, pero no he podido concentrarme o enfocarme muy bien en hacer más, ¿sabes? O sea, porque sí desarrollé, te digo, esta fuente de ingresos de la financiera, de la creación de contenido, pero me desviaban del propósito principal. Entonces, ahora quiero que mi negocio principal sea esto y podamos como tal tener otras inversiones como son propiedades o inversiones. Yo no considero que fuentes de ingresos sean como mi portafolio de criptomonedas o acciones porque pues no es flujo, ¿no? Y a final de cuentas una persona o una empresa quiebra por falta de flujo, no por falta de dinero, sino porque si tu negocio no vende lo suficiente para pagar las cuentas de mañana, quiebras, a pesar de que tengas ventas de millones de dólares. Entonces, meramente tengo una propiedad y es la única fuente de ingresos externa a mi negocio que podría considerarse como de alto riesgo. Pero te repito, me muevo conforme a los ciclos. Tengo capital para poder comprar más propiedades, pero creo que ahorita está mejor colocado en activos de riesgo para que cuando estos activos de riesgo, por ejemplo, ahorita Bitcoin después del halving, que por ejemplo yo estaría visualizándolo a final de año o inicios del 2025, poder tomar ganancias y a lo mejor ya invertir en un activo más tradicional. Gestión de riesgo meramente, pero de inversiones o de fuentes de ingreso externas mías,
De Andrés, solamente propiedad. Y la propiedad esta la tienes alquilada, ¿no? Entiendo. Sí, está alquilada. No es donde vives tú. No es donde vivo yo. De hecho, yo alquilo mi propiedad. O sea, yo alquilo la propiedad de alguien más, vivo ahí y alquilo la mía. Porque no vivo solo, vivo con un roomie, o sea, un amigo. Y a final de cuentas, esa propiedad, la renta me sale más barata que vivir yo en mi propiedad. ¿Sabes cómo? Porque pues creo que tener mi propiedad, cuando le puedo sacar un beneficio a esa propiedad y que me quede excedente y aparte pagar la renta, pues me lleva un beneficio en esta etapa de mi vida. Es brutal. O sea, al final el hecho de tener una propiedad y alquilarla te permite poder vivir donde tú quieras. Sí. Y pues con el dinero de la otra. Con flujo. Eso está interesante porque uno pensaría que compras y ahí te quedas, pero si tienes la posibilidad de comprar y vivir fuera con un excedente y que mantenga la calidad de vida que deseas, es una excelente oportunidad. Luego hay una cosa que hacen los americanos que es interesante, que se llama algo como house hacking, ¿no? House hacking, que se compran un dúplex o una casa, alquilan una parte y con esa parte que alquilan pagan la hipoteca, el crédito, sí, y viven gratis. Eso es bien interesante, güey. Sí, que es, literal lo utilizan, incluso lo hacen como universitarios, de que, oye, vencen sus roommates y de que sacas la hipoteca y los roommates dan el ingreso y ellos pagan la hipoteca con ese ingreso y viven gratis. Sí. Vives gratis y además te están pagando los compañeros un piso que va a ser tuyo en unos años. Eso es una locura eso. Es interesante. Y a ver hasta dónde se puede leer, ¿cuánto dinero puede generar una marca personal como la tuya? Dependiendo del rubro de negocio. Yo creo que algo que es interesante es que, por ejemplo, aquí ganas de dos formas, Adrián. Ya sea por las views que generas, como tú lo sabes, o por el tema de las colaboraciones. Y hay personas que, por ejemplo, o de los productos, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen que tener una comunidad tan grande para poder generar mucho ingreso. Entonces, obviamente hemos tenido muy buenos ingresos. Te podría decir números. También, por ejemplo, he perdido, yo creo que he rechazado más dinero del que he ganado. Que creo que te ha pasado igual por temas de ética. Por ejemplo, temas que he rechazado, lo más que he rechazado fue una campaña de una empresa, de un broker de dudosa procedencia, por no decir de otra forma, que era como por $350,000. Pero yo sabía que yo tengo mi política muy clara de... Espera, te pauso, ¿eh? $350,000 por un vídeo. Una acción de un año. O sea, de que un paquete de acciones. Sí, que sería un broker de opciones binarias, alguna cosa así, ¿no? Sí. Ese tipo de brokers, pues, obviamente tienen... incluso está bien curioso esto, pero me ofrecieron porcentaje de la ganancia del broker. AKA, o en pocas palabras, de la pérdida de los clientes. Claro. O sea, te imaginas, ¿verdad? Que prácticamente, esto sí vale la pena porque, por ejemplo, en México mucha gente no lo entiende. Hay ciertos brokers que generan ganancias. Por ejemplo, un broker tradicional, como puede ser Appy o cualquier otro broker, pues no gana dinero de las acciones que compras o vendes, sino más bien gana de las comisiones y de la intermediación de eso o del spread que tengas, ¿no? En cambio, hay brokers de opciones binarias o de otras plataformas que prácticamente simulan las operaciones reales del mercado. O sea, tú no estás realmente invirtiendo en la bolsa, sino más bien estás invirtiendo en un activo que parece que está en la bolsa, pero está dentro de una plataforma regulada dentro de ese sistema. Sí, o sea, que es que ellos mismos se lo inventan. Yo, por ejemplo, hice un vídeo probando un broker de opciones binarias y tú cogías el gráfico, por ejemplo, de Apple dentro del broker y cogías el gráfico de Apple de verdad y era totalmente distinto porque se lo inventan. Ellos se lo inventan y pues obviamente al ser inventado pues, están fuera de una regulación que no incluye ni la Unión Europea ni Estados Unidos. Entonces, es que está prohibido. Sí, está prohibido. De hecho, bueno, en México no. Claro. Esa es la desventaja. O sea, que en México hay muchas cosas que no se deberían de permitir, pero como hay falta mucha regulación y entendimiento, no está prohibido, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde empiezan como las oportunidades para este tipo de empresas. Claro. Entonces, prácticamente me decían, oye, bueno, cuando tú pierdes una operación ahí, el broker gana ese dinero y cuando tú ganas, el broker pierde. Entonces, en conflictos de interés estamos metidísimos. Pero ellos me ofrecían como parte de la ganancia de la pérdida y aparte un fijo, ¿verdad? Obviamente por temas de ética, pues yo creo que es una responsabilidad muy grande como divulgador no poder entrar a ese tipo de cosas. Pero pues digo, obviamente son cantidades que te imaginas que obviamente alguien paga o alguien los toma, ¿verdad? Pero 100%. De una manera que creo que es una responsabilidad, ¿no? Si tienes una voz tienes que respetarla y en el tema de yo no promocionaría algo que no usaba yo o que no sé que les vaya a servir a los demás. O sea, por ejemplo, en opciones binarias, si yo uso opciones binarias pierdo dinero. Entonces, ¿yo para qué voy a maximizar ese efecto? Porque yo hablar de eso maximizo el efecto de que pierdan todos, a menos que sea de una forma educativa para que entiendan qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y ahí es donde parte como tal el problema principal de no tener ética al momento de hacer como tal colaboraciones. Y
también a final de cuentas, si lo quieres ver, si no quieres hablar de ética, puedes hablar desde modelo de negocio, te estás dando un disparo en el pie. Porque pues pierdes todo lo que has construido con tu palabra en este negocio, que es lo más importante. No, literal, o sea, volvemos a lo que hablábamos de que somos servidores de audiencia. O sea, sí. Me encanta la palabra servidor. Creo que conecta mucho. O sea, totalmente. Y si estás recomendando o estás hablando de una cosa a tu audiencia que tú mismo sabes que no tiene ningún sentido, o sea, si le damos la vuelta, a ver si se podría saber la campaña más grande que has hecho, igual sin decir el nombre de la marca, sí, claro. que sí, que has aceptado. Sí, esa es una marca que, por ejemplo, esa campaña estuvo bien interesante, y aunque fue una campaña que, bueno, ya no tuve toda la paga total. Eran como $200,000, pero una parte de esos $200,000 eran $25,000 que me robaron. ¿La propia empresa? No, la propia empresa no. La empresa hizo todo muy bien, pero yo en ese momento eran mis primeras campañas, estaba muy joven, y no tenía managers correctos ni nada. Y me intermedió una persona que conocí en internet, literal, y que era una persona que habíamos cerrado deals con ella. Entonces yo dije, funciona, ¿no? Y terminó, ya después esa parte no la pagó porque todo se pagó a su cuenta y me lo iba saltando por partes, y esa parte se desapareció. Y pues bueno, ahí perdí una cantidad interesante de dinero. Madre mía. Para mí, la clave, si tienes manager o alguien que te gestiona esto, es el dinero lo recibes en tu cuenta de empresa y luego tú pagas la comisión al manager, tú a él, claro, no él a ti. Sí, ¿sabes? Digo, en este caso yo era o sea, esa es la desventaja de cuando no creces en un ambiente de negocios, que no, o sea, en ese momento no me parecía muy obvio. Yo decía, bueno, pues sí, ¿no? Así es como se hacen las cosas. Y como no tenía quien me dijera que no, obviamente ahorita me hace mucho sentido y probablemente todos los que estén escuchando digan, era muy obvio, ¿verdad? Pero en ese momento estaba más emocionado por cobrar que por realmente preocuparme que me iban a estafar, ¿no? Entonces, como que ya se completó la campaña, pero sí, funcionó muy bien y pues en ese momento perdí dinero, pero lo tomé como una lección, ¿no? Claramente me enojé, pero ya después dije, bueno, no voy a hacer nada. ¿Qué voy a hacer? No voy a meter gente porque ya el costo de la ley me sale más caro que la cantidad de recuperar. Entonces, termina siendo un buen aprendizaje, caro, pero un buen aprendizaje. Me imagino que te habrás dado cuenta, pero la gente, ¿cómo cambia cuando tienen estas oportunidades y tanto dinero encima de la mesa? O sea, ahí te das cuenta de cómo es la gente de verdad. Sí. Cuando tiene una oportunidad de robarte $25,000, te das cuenta si realmente es un ladrón o no. Sí, claro. En este caso, sí. Pero también creo que mucho que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho y viceversa, ¿no? Creo que son las mismas acciones sin principios. En este caso no me lo esperaba porque todas las colaboraciones que habíamos trabajado con esa persona sí era de que... Lo había hecho bien. Ajá. Y en esta fue como algo raro. Pero bueno, termina siendo un aprendizaje. Y obviamente te enojas, pero pues terminas superándolo porque pues, ¿qué más? O sea... Como volvemos a lo mismo de controlar los inputs, si perdí ese dinero, bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es buscar maneras de generar más, me explico, en lugar de centrarme en algo que ya no puedo recuperar, porque eso está en el poder de esa persona y ya no en mi poder. Entonces yo me centro en lo que está en mi poder. Hablemos ahora de tu portfolio de inversión. Me parece interesante. ¿Cómo distribuyes el dinero que inviertes? Como te decía al principio, no es como que tenga... O sea, hago un movimiento constante. Como soy financiero y tengo... O sea, bueno, soy conocimiento de asesor y todo, pues obviamente tengo mucho conocimiento y me gusta mucho mover mi propio portafolio. Pero sí lo muevo mucho en los ciclos de mercado. ¿Pero no tienes un portafolio largo plazo o todo lo vas moviendo? Lo voy moviendo. Lo vas moviendo todo, vale. Es una recomendación que es curiosa porque a lo mejor yo sí sugiero mucho que las personas empiecen a construir un portafolio en largo plazo, pero por el momento actual, te pongo un ejemplo muy sencillo. Ahorita está muy de moda en México el tema de los PPR, de los planes para el retiro, porque las pensiones en México ya no van a funcionar. O sea, ya no va a ser tan fácil para el mexicano tener una pensión. Y es un plan de retiro que te dejan obtenerlo hasta los 60 años, te retiras con millones de pesos, bien. Y es un buen instrumento, pero yo no tengo ninguno de esos porque por el momento creo que el costo de oportunidad termina siendo más alto. O sea, te obligan a mantenerlo hasta que te jubiles para sí, vale. Que está bien, es un plan que sirve para muchas personas. O sea, es un buen plan. Pero creo que el dinero que puedo estar acumulando en esos momentos, en esta etapa actual que mi deseo es trabajar e impulsar, puedo arriesgarlo, puedo moverlo, puedo invertirlo en mi negocio que tiene retornos más grandes. Entonces, mi costo de oportunidad al día de hoy es más alto. Va a llegar un punto en donde voy a ser menos activo y voy a decidir invertir más en largo plazo. Pero por el momento, yo muevo mi dinero constantemente. O sea, no tengo un portafolio en largo plazo porque me doy cuenta que hay oportunidades que se capitalizan más rápido y puedo ahora sí juntar más capital y ese capital conforme va creciendo y componiéndose lo invierto en algo en largo plazo. Más que nada porque también quiero tener la disponibilidad de invertir en el activo más importante que soy yo y mi negocio.
Entonces, creo que el tema de liquidez ahorita para mí es importante en el tema de poder retirar mi capital y no atarlo a plazos demasiado elevados, aunque sean buenos rendimientos, porque sé que mi retorno es más alto. O sea, tú sabes que puedes meter aquí $10,000 en tu negocio y lo puedes duplicar. En una inversión eso es más complicado. Entonces, en esta etapa temprana, donde estoy generando la mayor parte de mi dinero de ingresos activos, pues deseo tener capital para seguir incrementando mis ingresos activos. Al final, la mejor inversión, pero con diferencia, es la inversión en tu propio negocio. Claro. Pero desde un creador de contenido hasta un dueño de un e-commerce, hasta un restaurante. Si mejoras eso, vas a ganar muchísimo más y son rentabilidades que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Entiendo que también los activos que más has tocado han sido bolsa, acciones individuales, igual a algún ETF, criptomonedas y ya está, ¿no? Sí, y ya está. Prácticamente... ¿Inmueble que tienes? Ajá, sí. O sea, acciones, ETFs, cripto y los inmuebles. Pero, por ejemplo, más que nada, donde muevo la mayor cantidad de dinero rápido es en estos tres. Y no significa que haga trading, pero me refiero a que lo muevo en base al ciclo de mercado. Conforme lo vaya moviendo, conforme vaya temporalidad, por ejemplo, las cripto siguen siendo o están ahorita en un punto muy interesante. Entonces, era etapa de acumulación, sigue siendo un poquito etapa de acumulación. Estoy moviendo ahí, ¿sabes? O sea, pero esto solamente lo recomiendo porque yo tengo conocimiento. ¿Me explico cómo? O sea, porque pues yo estudié esto y esto es lo que yo sé. Porque a final de cuentas, esto termina siendo no tanto una inversión pasiva, sino hasta casi una inversión activa. Porque yo lo estoy monitoreando constantemente, cambiando, agregando posiciones, rebalanceando el portafolio. Y creo que todo se vuelve un tema de tiempo y dinero. Es una relación completamente lineal. Muchas personas dicen, oye, es que yo quiero ganar más dinero. Bueno, depende cómo lo quieras ganar. Porque puedes ganar más dinero si le metes más tiempo a tu negocio. Pero las inversiones como los ETFs hacen más sentido cuando ya deseas tener una inversión que no incluya tu tiempo en el proceso. Literalmente. Entonces ahí es donde dices, oye, voy a ganar menos dinero porque un ETF crece a lo mejor el S&P 500 en los últimos 30 años al 10% anual. Sí, pero no has movido un solo tiempo de tu vida, ¿verdad? Pero si quieres ganar más dinero, pues tienes que trabajar por él. Entonces termina siendo una relación. Es la balanza, la eterna balanza entre tiempo y dinero. Si algo te requiere de mucho tiempo, pues vas a conseguir mejores rentabilidades, y si te requiere de menos tiempo, pues peor rentabilidad. Claro, y pues ya se termina siendo de hasta donde lo quieras estirar tú, ¿no? Exacto. Por eso yo insisto que ahorita en la juventud que tenemos energía, tiempo, recursos, vale mucho la pena como volverse más activo, ¿no? Siempre está esta postura de ingresos pasivos, de que no es el momento, me explico. O sea, es tiempo de siembra, después será tiempo de cosecha. Pero en el tiempo de siembra no pienses en ingresos pasivos, piensa en ingresos activos. Maximízate, porque tú eres un activo que se está depreciando con el tiempo. Cada vez tienes menos capacidad de cansancio, cada vez eres un poquito más lento, ya no aguantas las mismas friegas que antes. Entonces tu capacidad va en decaída. Digo, no es como que de un año para otro, pero en la tendencia largoplacista sí. Entonces tenemos que maximizar las energías, los recursos, el tiempo, todo lo que tengamos en la juventud, que creo que ahorita se está haciendo muy bien la gente. Pero es ahora, los riesgos que tienes que tomar son ahora. O sea, la industria en la que nos dedicamos, Adrián, es riesgosa. Invertir en criptomonedas es riesgoso. Hacer todo lo que estamos haciendo es riesgoso. Pero es el momento del riesgo. Si no es ahora, no va a ser después. Porque cada vez tienes más que arriesgar. Cuando yo me salí de mi trabajo, gracias a Dios tenía como poquito costo de oportunidad en el tema de que no ganaba tanto dinero. O sea, y en México se gana mucho menos. O sea, por ejemplo, para que te des una idea, yo ganaba 1,200 euros mensuales, güey. De egresado. 1,200 euros mensuales. Sí, son como 25,000 pesos. Porque en México se gana mucho menos. Entonces, también te digo que es un sueldo que hay mucha gente en España que lo tiene. Es cierto que en banca es superior, pero que tampoco es un sueldo totalmente distinto, ¿eh? Claro, ok. Bueno, pensé que aquí se ganaba un poquito más. Pero depende del sector. Por ejemplo, en banca, y digo también como que de profesionista, dices, oye, bueno, a lo mejor cuánto tiempo me va a tardar en generar un poquito más de patrimonio. Entonces, yo creo que 1,200 euros es una cantidad que sí se podría generar en algún negocio digital de una manera no tan complicada. ¿Me explico cómo? Entonces, mi costo de oportunidad era muy bajo y mi riesgo era bajo, porque todavía tenía la capacidad de irme a vivir con mis papás. O sea, vivía en casa de mis papás, ¿no? Entonces, eso es una ventaja y mi riesgo era bajo. Ahora, conforme vas avanzando en tu vida, cada vez tienes más que arriesgar. O sea, vas a tener familia, a lo mejor esposa, hijos, hijas, y todo esto obviamente conlleva un riesgo, porque vas subiendo tu línea de ingreso en una escalera corporativa laboral, pero ya tienes una responsabilidad y tienes dependientes que hace más complicado que te arriesgues. Entonces, si no tomas los riesgos hoy en día, que tus pérdidas son tú mismo, nunca los vas a poder tomar en tu vida. No significa que no te puedas arriesgar, pero cada vez es más difícil, cada vez es más arriesgado. Entonces,
es el momento de tomar los riesgos en la juventud. Sí, yo creo que al final cuando estás estudiando, y más lo que comentaba yo de si estás en la universidad y lo puedes compaginar, o sea, es que el riesgo es muy bajo, porque estás en la universidad, puedes estar trabajando. Yo compaginaba, al igual que tú, universidad, trabajo y emprendimiento, y ahí no tienes riesgo. O sea, si te sale algo mal, no pasa nada, la gente entiende, eres joven, te has equivocado, no pasa nada, Sí, tienes tu claro. trabajo, estás estudiando, no pasa nada. Pero claro, si quieres emprender ya con tu familia, con tus hijos, y te sale mal, el riesgo es importante. Por eso creo muy interesante la labor que haces tú de, por ejemplo, estos videos que tienes como de Amazon, de todos los diferentes fuentes de ingreso, porque le permite a las personas entrar a un mundo que a lo mejor es el momento correcto en el que entren, ¿sabes? O sea, pueden arriesgarse, pueden ver nuevas oportunidades de ingresos y en una de esas descubrir una profesión o una fuente de ingresos rentable. Y también entender que así como no te casas con una inversión, tampoco te debes de casar con un negocio, porque el dinero, o sea, eso me lo dijo un mentor una vez y se me quedó grabadísimo, que el dinero no es como lo importante, sino tu capacidad de generarlo. O sea, es desarrollar el sistema y el conocimiento para generarlo. Mucha gente tiene miedo a perder el dinero y por eso no toma inversiones con riesgos, porque obviamente el dinero cuesta. Pero lo que voy es de que si tú lo sabes generar, lo puedes volver a hacer en este o en otro negocio. Tengamos o no esta marca, Adrián, tenemos conocimientos de desarrollo en otras áreas de liderazgo de empresa que nos permite a nosotros poner otro negocio. Tal vez no tan grande o tal vez no tan fácil, pero a lo que voy es otro negocio puedes sacar, porque tienes el conocimiento que has desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces, más que perseguir ese dinero, persigamos ese conocimiento, que es lo que se está divulgando. Y Andrés, ¿cómo puede hacer una persona que ya está metida en el sistema de, pues tiene su trabajo, tiene que pagar su piso, tiene gastos y está en este sistema en el que consigue ahorrar muy poquito todos los meses? ¿Cómo consigue salir de ahí? Yo creo que termina siendo algo, como te decimos al principio, ¿no? O sea, depende de en qué tan punto estés. Porque si es, o sea, por ejemplo, yo recordaba mucho cuando estaba en mi trabajo, había una persona en el trabajo que era súper inteligente y muy buena para el tema del desarrollo inmobiliario, porque parte del banca que estábamos nosotros era dar créditos a desarrollo inmobiliario. Y es una persona que quería abrir su negocio de bienes raíces y desarrollo inmobiliario y todo esto, y era muy buena. Pero me decía, híjole, no me puedo salir a trabajar porque como trabajamos en banco, yo ya saqué un crédito hipotecario aquí y me acabo de casar. Y si te sales, el banco te da una tasa preferencial por estar en el banco. Si te sales, te la quitan. Entonces ya empieza a ser como otras responsabilidades que te atan, ¿no? Por eso te digo que si eres una audiencia joven, que es la mayoría de la gente que nos ve, es donde hay más oportunidad, donde tienes menos que arriesgar y cada vez se vuelve más difícil. Hay ciertos puntos donde ya creo que es muy complicado. No digo que sea imposible, pero ya es más complicado y no me atrevería a decirlo porque no me ha tocado vivirlo. Conforme a mí me tocó vivirlo en una edad temprana, yo creo que la clave es como... número uno, no dejar que te absorba el sistema, porque es muy fácil, ¿no? O sea, tú empiezas a entrar en un mundo laboral y todos ganan una cierta cantidad de dinero, todos tienen un cierto tipo de ideas, y aunque tú entrabas de un tipo, es como este típico chiste o imagen de la escuela donde todos son círculos y los van haciendo como cuadrados, ¿no? Uh-huh. Es muy similar porque el ambiente te dictamina. Entonces, obviamente todos empiezan a pensar de una manera y se te puede ir perdiendo como tal esta ambición o estas ganas de hacer más. Entonces, número uno es no dejarte absorber por ese ambiente. Número dos, te repito, la clave para generar capital e ingreso siempre va a ser trabajar por el dinero en la primera instancia. No hay otra manera. O sea, si no te puedes saltar el trabajar por dinero a menos que te lo hayan heredado. Y para eso tienes que desarrollar una habilidad de valor. Y hoy en día hay muchas habilidades de valor que se pueden hacer, sobre todo en industrias como estas. Por ejemplo, yo a mis miniaturas también les pago a una persona que la habilidad de valor es utilizar Photoshop. Uh-huh. Hay personas que me editan los videos y su habilidad es utilizar Premiere, DaVinci, Final Cut, incluso en algunos videos. Y esa es su habilidad de valor. Y son personas jóvenes, o sea, muy jóvenes. Entonces, la habilidad de valor puede ser en algo y a veces como que estamos muy obsesionados con que tiene que ser algo que nos tiene que gustar, ¿no? De que me tiene que encantar, es mi pasión. Tu primer punto no va a determinar dónde terminas. O sea, no tienes que empezar a fuerzas en algo que te guste. Puedes empezar en algo que no te encanta tanto, pero que te genere el capital para poder después hacer y moverte a cosas que quieras. Entonces, como te decía, tomar un trabajo no es malo siempre y cuando te acerque a tu destino final. O sea, hay cosas que tenemos que hacer que no nos gustan. Como por ejemplo en nuestras empresas hay cosas que no nos gustan. La parte administrativa tal vez, la parte de los impuestos no nos gusta, pero la tenemos que hacer porque queremos mantener el negocio. Entonces tenemos que empezar de alguna manera y conectar por ahí. Entonces, como yo pude lograrlo, pues digo, fue este tema de... Tenía una habilidad que era el conocimiento financiero, la cual se estaba puliendo dentro del sistema del banca, y utilizar esa habilidad con una fuente de apalancamiento. Que esto se toca mejor en el libro de Naval, el almanaque. Se toca que hay 4 fuentes de apalancamiento para maximizar cualquier cosa. Por ejemplo, está las básicas, dinero. Obviamente, si tú tienes 1 millón y
sacas el 10%, es mucho más dinero que el 10% de 100,000, ¿no? Obvio. Capital humano, que es como tal equipo, gente que te ayuda a maximizar el proyecto. Tecnología, que por ejemplo tú tienes una solución, vamos a suponer contabilidad, y la haces un software o algo. Es la misma solución, pero maximizada con apalancamiento y creas una solución masiva que se puede escalar. Y es la misma solución, el mismo conocimiento, pero escalado. Y por último, el tema de media o audiencia. Tú puedes hacer un video y lo puede ver 1 millón de personas o una persona. Y el esfuerzo es exactamente el mismo. O sea, depende ya nada más de la comunicación y el fondo de la idea. Entonces, utilizar una habilidad de valor combinada con una fuente de apalancamiento creo que es clave para poder potenciar el éxito. Porque hay veces que ya tienes la habilidad. Lo hemos hablado, Adrián. En la escuela, incluso si estás estudiando, desarrollas a veces una habilidad. Puede ser marketing, puede ser diseño, puede ser producción musical, puede ser audio, puede ser ley, puede ser finanzas, puede ser muchas cosas. Puede ser psicología incluso. Y con una fuente de apalancamiento, creando una aplicación de salud mental o creando contenido de salud mental, que esas son las fuentes de apalancamiento que yo creo que más se relacionan con nosotros si no empezaste con un capital, ¿no? Porque pues obviamente también puedes poner $1 millón y crear un consultorio, pero pues bueno, no contamos con ese capital, ¿no? De inicio. Entonces, pues obviamente con las fuentes de apalancamiento potencias tu emprendimiento, potencias tu idea y le das fuerza. En este caso, con nuestro caso ha sido mediante la fuerza de apalancamiento del media. O sea, tienes una idea, un contenido, algo que puedas comunicar y servir a la gente con él y lo potencias con la media. Y llegas a más personas, pero con la misma solución. O sea, no es diferente el conocimiento, es simplemente el mismo potenciado. Y para mí eso es una forma de lograrlo. Imagínate una persona que también se encuentra como en esa situación, trabajando, ahorrando un poquito, pero no quiere emprender porque le gusta su trabajo, le gusta lo que está haciendo, no quiere tomar ese riesgo y ya está. Vale. Totalmente respetable también, pero sí que quiere invertir. ¿Qué consejo le darías a esta persona? Ok, principalmente hacer lo máximo que se pueda para poder separar una parte de tus ingresos. A veces es más complicado, pero si quieres invertir, pues obviamente necesitas capital. Entonces, teniendo esa parte. Ahora, también es muy importante que como desromantizar todas las inversiones sexys, ¿no? Porque ahorita vemos cripto, acciones, cuando hay muchas otras inversiones que son muy útiles. También depende mucho, o sea, siempre tengo la pregunta típica de cuál es la mejor inversión. Y bueno, la mejor inversión varía del perfil que esté preguntando. A mí me preguntan a veces, ¿cuál es la más rentable? La más rentable que... Sí, o sea, pues sí, claro, ¿verdad? Porque todo tiene un balance, riesgo-beneficio. Exacto. Entonces, obviamente, puede ser mucho más rentable invertir en Bitcoin, pero obviamente a qué tolerancia al riesgo. Le recomendaría invertir en Bitcoin tal vez a alguien de 18 con 0 dependientes económicos, pero alguien de 50 cerca de su retiro y con 3 dependientes económicos, tal vez no sea el perfil inicial que recomendarías para cripto, o tal vez sí, si es que tiene capital suficiente y un no porcentaje bajo. Correcto. Entonces, termina siendo como más que nada como empezar a entender, primero que nada, tu perfil de inversión, es decir, dónde te colocas y cuánto estás dispuesto a tolerar de riesgo. Muchas personas creen que no tienen aversión al riesgo, pero es a lo que más le temen, porque naturalmente tu instinto de perder es más fuerte que tu instinto de ganar. O sea, le tienes más miedo a perder 10% que a ganar 50%. O sea, el beneficio de ganar 50% mentalmente es mucho menor que el de perder o la aversión de perder 10%. Porque te sientes mucho más preocupado. Sí, prefieres no perder a ganar. Exactamente, sobre todo cuando no tienes un perfil de riesgo desarrollado, ¿no? Entonces, es primero entender cuál es tu perfil de riesgo, cómo te identificas, dónde te sientes cómodo, y después de que tú te sientas cómodo o identifiques cuál es tu perfil de riesgo, empezar a hacer ciertas inversiones pequeñas. Hay muchos plazos fijos que te pueden dejar rendimientos bien. En México están dejando muy buenos rendimientos. Sin embargo, si tú deseas como construir patrimonio en largo plazo, los ETFs, los fondos de inversión indexados, son excelentes desarrolladores de diversificación para creación de riqueza, porque dejas ahí tu dinero, tienen 500 empresas y pues a final de cuentas, 500 empresas del S&P 500, vas acumulando interés compuesto a lo largo del tiempo. Depende mucho. La realidad de las cosas es que yo no recomiendo una gestión activa dentro de cualquier persona que no esté dedicado 100% a esto, porque naturalmente las gestiones activas casi nunca superan al mercado en general en un periodo de largo tiempo, ¿no? A menos que sí seas como muy metido, te dediques a esto, tengas mucho conocimiento, ¿sabes? O sea, tienes que estar como realmente disciplinado en una gestión activa. Y con gestión activa me refiero a comprar, vender de manera constante, diario o así. Sin embargo, puedes crear riqueza a lo largo del tiempo con ciertos instrumentos que ya existen. Los ETFs, tal vez unas que otras inversiones de riesgo, pero para mí la forma más fácil siempre va a ser los ETFs porque tienen el excelente punto de riesgo-beneficio. Siempre y cuando también me damos la capacidad de liquidez de la persona. Porque hay personas que me dicen, es que yo quiero invertir, pero quiero tener la disponibilidad del dinero en cualquier momento.
Si haces esto con acciones, pues que estés en un mal ciclo de mercado y no sea la mejor opción vender. Claro, para eso igual pues una cuenta de intereses, un plazo fijo que comentabas. Claro, correcto. Entonces, hay muchas opciones, pero yo empezaría por entender las inversiones que voy a ver. O sea, jamás invertir solamente porque vi un video, sino que investiguemos, hagas do your own research, como dicen los americanos, y de esta manera comprender exactamente a lo que te estás metiendo. Porque si no sabes cuándo comprar y cuándo vender, ¿no? O sea, ese es el mayor problema, que las personas no entienden la inversión y cuando va bien nadie hace preguntas, pero cuando va mal todo el mundo tiene dudas. Entonces debes de tener las dudas antes de que vaya mal, porque es ahí donde te aproximas. Y tener como, creo que esto lo dice Ray Dalio, actuar de la manera opuesta a tus instintos, porque nosotros tenemos el instinto de cuando vemos verde, comprar. Bitcoin a $69,000 todos compran. Bitcoin en $20,000 nadie lo quiere. Entonces, esto es obviamente por tu aversión de es que si está cayendo, va a caer más. Es que si está subiendo, va a subir más. Sin embargo, esas son decisiones basadas en emociones. Y esa es la peor decisión que puedes hacer dentro de una inversión. Tienes que tener muy claro. Y para esto la formación, el conocimiento, todos los contenidos que se están trabajando, porque te permite tener más información. Y la mejor decisión que puedes es una decisión informada. Y de manera personal. Porque creo que todas las decisiones de inversión son una mezcla. Y esto lo dice Damodaran, que es buenísimo en inversiones. Una mezcla de narrativa y números, ¿no? O sea, todas las inversiones pues, ponen un pedazo cualitativo y un pedazo cuantitativo. Es importante ver los retornos de inversión, los KPIs y todo lo que tiene que ver en una empresa, los estados financieros, los balances, pero también es muy importante ver la dirección, el management, quién está involucrado, todo este tipo de cosas, porque se cuenta la historia con los números. Entonces, el tomar solamente una historia te hace invertir en un sueño, en algo ficticio, ¿no? Quiero ir a Marte, pero ¿eso es rentable o no es rentable? No, pero Marte va a cambiar el mundo. Eso es tomar solo la narrativa. Quiero como tal un negocio que genere flujo constante y fijo, pero a lo mejor es un negocio con bajo crecimiento, como puede ser una marca de refrescos, que incluso va en decadencia por el consumo, ¿no? Es un negocio fijo y que genera muy buenas tasas o sea, tiene mucha liquidez, no están endeudados, muy buen negocio, pero la proyección de la narrativa es baja. Entonces, para encontrar una buena inversión tienes que encontrar una mezcla de narrativa y números, un negocio innovador que esté creciendo y un buen balance financiero que realmente tenga ese sustento. Como decía Jeff Bezos, ¿no? Que cuando le dijeron por qué empezó Amazon, él decía que porque veía una industria que estaba creciendo al 3,000% por año y decidió entrar ahí, que era el comercio electrónico en línea. No era tanto como que le apasionaba el comercio electrónico. Simplemente dijo, es una industria que está creciendo y yo quiero formar parte de ella. Uh-huh. Sí, creo que también está ese error, ¿no? De siempre querer buscar lo que te hace feliz y muchas veces lo vas a encontrar en el camino, pero tienes que probar otras cosas. Igual encuentras algo que te hace feliz en otra cosa que pensabas que no te lo hacía. Y lo que te hace feliz es ese crecimiento que vas a conseguir con tu empresa. Claro. Y luego con respecto a la inversión, en este caso en acciones que comentabas, tiene todo el sentido del mundo, aunque la realidad es que la mayoría de personas no van a querer invertir en una acción por el riesgo. O igual van a querer, pero no deberían por el riesgo asociado porque es complicado. Pues nada, Andrés, hasta aquí esta increíble charla. Creo que ha quedado súper chulo, creo que le va a servir mucho a la audiencia y de verdad que ha sido un placer tenerte por el canal. No, hombre, el placer es mío, Adrián. De verdad, qué chingón estar aquí en Barcelona, güey. Y pues me da mucho gusto que desde el otro lado del mundo podamos conectar, hermano. Y ahora a ver el vídeo en tu canal en el que aparezco yo. Sí. Todo el mundo. Ahorita lo vamos a grabar, entonces muchas gracias, hermano. Genial, gracias a ti.